Bienvenidos a este curso de Make.com. He recibido varias peticiones de miembros del canal pidiéndome que hiciera un pequeño curso sobre Make, así que aquí lo tenéis. Os voy a presentar esta herramienta que ha revolucionado por completo mi forma de trabajar en los últimos meses y he preparado este curso en el que a lo largo de 10 clases vais a poder pasar de ser principiantes absolutos a poder crear automatizaciones para poder optimizar vuestro tiempo o incluso venderlas a empresas. Para quienes no me conozcáis, soy Juanjo Digital, fundador de Boca a Boca Digital, y si nunca has oído hablar sobre esto de las automatizaciones, no te preocupes, porque este curso lo he diseñado desde cero para que cualquiera, sin importar su nivel, pueda seguirlo. Y al final del curso vas a poder estar creando flujos de trabajo tan avanzados que ni tus clientes o tu jefe se va a dar cuenta de que ya no estás tocando los procesos manualmente. Y lo mejor de todo, y al final de lo que esto se trata, es de que puedas enfocar o centrar tu energía en o bien hacer crecer tu negocio, o bien aumentar tu productividad, o incluso ofrecer este tipo de soluciones para ayudar a otras empresas. Si te suena demasiado complicado, crees que va a serlo, te prometo que no lo va a ser. De hecho, Make está diseñado para que cualquier persona pueda empezar desde cero sin saber nada, pero con un potencial ilimitado para poder crear automatizaciones que pueden llegar a ser extremadamente complejas. ¿Y qué vamos a ver en este curso? Bueno, como os comentaba, este va a ser un curso básico de Make. Make y todo el flujo de automatizaciones puede llegar a tener procesos muy complejos. Así que en este primer curso vamos a ir paso a paso conociendo cada una de las herramientas y cada uno de los módulos que puede ofrecer Make, y vamos a conocer muy bien cómo trabajar con escenarios. Ya desde la tercera clase vamos a empezar a trabajar en profundidad con los escenarios y veremos cómo gestionarlos bien. Aprenderemos a utilizar los módulos más útiles de la plataforma. Ya os adelanto que habrá algunos que utilicemos repetidamente porque son los más utilizados y los más conocidos, pero también vamos a aprender a trabajar con webhooks, con APIs y por supuesto con ChatGPT, que está a la orden del día. Todos queremos automatizar procesos y reducir nuestro tiempo de trabajo, y ChatGPT veréis que se repite mucho en prácticamente todos los escenarios que vamos a ver, y cómo integrarlo en las herramientas de Make. Veremos también cómo integrar bases de datos, porque Make ofrece la posibilidad de integrar bases de datos de manera nativa e incluso integrar nuestro dispositivo móvil, porque Make ofrece posibilidad de poder integrarlo dentro de los procesos. Así que en este curso básico vamos a ver cómo funciona la aplicación, y si encontráis el curso interesante y queréis que en un futuro prepare otro curso quizá más a nivel intermedio, os leeré en comentarios de cara a poder quizá automatizar un canal de YouTube o automatizar una página web, integrar un CRM, un RP. Vamos a ello. Por último, comentaros que el curso lo he diseñado pensando en la opción gratuita que ofrece Make, y es que la opción gratuita de Make ofrece hasta 1000 operaciones por mes. Ya os contaré qué son esto de las operaciones y cómo contarlas para no quedarnos sin operaciones, pero creo que es más que suficiente para poder aprender cómo funciona la herramienta, poder explorar, que podáis también vosotros jugar y remangaros y mancharos las manos probando cosas, que al final es como más rápido vais a aprender. Así que no tenéis que preocuparos por hacer ninguna inversión inicial ni tener que contratar ninguno de los planes de pago. Y nada más, en la siguiente clase vamos a empezar a familiarizarnos con toda la interfaz, vamos a ir viendo cada una de esas opciones, así que os espero en el siguiente vídeo. Un saludo. Después de la primera clase introductoria, donde hemos conocido qué es Make y por qué es importante conocer su uso, en esta segunda clase vamos a conocer un poco la interfaz, cada característica que tiene Make, para ya a partir de la siguiente clase profundizar en cada una de ellas. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en Make. Ya vimos en la primera clase que Make ofrece una versión gratuita que es más que suficiente para empezar a conocer la herramienta y sobre todo para poder llevar bien este curso. Tenemos que ir a make.com, en la esquina derecha vais a ver un botón que dice iniciar sesión o crear una cuenta. Apareceréis en una pantalla como esta y podéis registraros tanto con vuestro email de Google o con el email que queráis. Recordaros que con la versión gratuita de Make podréis tener hasta 2 escenarios simultáneos, ahora os explicaré qué son los escenarios, y hasta 1000 operaciones al mes. Como digo, debería ser más que suficiente para alguien que está todavía en fase inicial o que está aprendiendo sobre la herramienta. En este caso y para el curso voy a utilizar una de las cuentas que tengo de pruebas, y como veis lo primero que aparece es esta pantalla donde me da un pequeño resumen de cómo está nuestra cuenta. Vosotros cuando os hagáis la cuenta no veréis aquí ningún uso de datos, os aparecerá la raya plana y en blanco, y tampoco os aparecerá aquí que estáis pagando un precio, aparecerá la versión gratuita.
Esta gráfica de aquí viene genial para conocer el uso de datos que se han transferido y cuántas operaciones habéis consumido de cara a que podáis llevar un control del número de operaciones y que podáis optimizar vuestros flujos. En este caso, como os digo, es una cuenta de pago. Aquí tenéis el número de operaciones mensuales, en mi caso es 10.000, pero si utilizáis la cuenta gratuita serán 1.000. Y aquí es el número de operaciones que están sin usar. Yo acabo de renovar el mes, por eso veis que me quedan todavía tantas. Un aspecto importante que tiene Make, incluso en su versión gratuita, es que podemos invitar a un número ilimitado de miembros, incluso con el plan gratuito, como os digo. Esto lo podéis ver en la pestaña donde dice equipos. Podemos generar tanto un equipo con compañeros de trabajo y en la pestaña de usuarios podríamos ir añadiendo los emails de cada uno de los miembros del equipo. Para invitar a un usuario, muy sencillo, vendríamos aquí al botón de invitar nuevo usuario y aquí, además de incluir el email y el nombre de la persona, podríamos definir qué rol le queremos dar a ese usuario o a esa persona. Recordar, como suele ser normal en este tipo de aplicaciones, si dais el rol de administrador, dárselo a alguien de mucha confianza, porque esa persona tendrá los mismos poderes que vosotros. Por tanto, es importante definir qué tipo de rol o qué tipo de usuario vamos a añadir. Las siguientes pestañas creo que no hace falta explicarlas con mucho detalle. En suscripción veis las suscripciones que tenéis activas, en pagos los pagos que tenéis activos o pendientes. En aplicaciones instaladas podéis ver si tenéis alguna aplicación externa instalada. En mi caso yo tengo el módulo de Perplexity, que si me conocéis del canal sabéis que me gusta mucho utilizarlo. Y aquí también tenéis las variables, que son valores específicos que ya vienen definidos por defecto, que podemos utilizar dentro de los escenarios, pero que en un punto inicial como en el que estamos os recomiendo no tocar para no romper nada antes de empezar. Luego tendríamos la pestaña de equipo, que realmente nos va a dar la misma métrica que nos ha dado la pestaña de inicio, pero lo podríamos diferenciar por usuarios. Supongamos que aquí hubiese más de una persona, en este caso, al ser una cuenta de Make de pruebas, solamente estoy yo, pero si hubiese más de una persona podríamos ver qué uso ha hecho cada persona de los datos de la cuenta. Y luego tendríamos el auténtico rey de la corona, que son los escenarios, que es sin duda lo más importante que tiene Make. Cuando cliquéis en escenarios veréis todos los escenarios que tenéis activos. En este caso, todos estos están desactivados. Si quisiera encender alguno de ellos, me vendría aquí y lo pondría en activo. Pero como os he dicho, esta es una cuenta de pruebas, los tengo todos desactivados. Mi cuenta personal se parece mucho a esta, pero he preferido no mostrarla un poco por privacidad. Y como os digo, aquí tendríais todos los escenarios. Aquí tengo algunas otras carpetas de diferentes temáticas. Llega un momento en el que tenéis tantos escenarios que es muy complicado encontrarlos. Yo os recomiendo que toméis alguna buena práctica, como o bien utilizar emojis o poner algo que los diferencie al principio, pero lo primero que os quiero enseñar es a cómo organizarlo por carpetas. Es sencillo, venís aquí arriba donde dice folders, que sería carpetas en inglés, añadís la carpeta que queráis, le dais el nombre a la carpeta y supongamos que quisiéramos mover este escenario de aquí a alguna de las carpetas, pues aquí en esta pestaña de aquí le daríamos a mover a una carpeta y lo meteríais en la carpeta que acabáis de crear. De esa manera, como os digo, llegará un momento en el que tengáis muchos y os va a servir para controlar los escenarios mucho mejor, o bien cuando tengáis clientes, podéis hacer carpeta por clientes, etcétera. Aquí arriba también podéis ver los escenarios que tenéis activos, que en mi caso es ninguno, los inactivos y los conceptos, que sería como una categoría de borradores de escenario, pero principalmente vais a ir siempre a la carpeta de todos, a los activos o a los inactivos. Ya si entrásemos en cada uno de los escenarios, por ejemplo, vamos a coger alguno a modo de ejemplo, este primero de aquí, clicando en el escenario, esto no os preocupéis porque lo vamos a ir viendo con detalle en las siguientes clases. Si entramos en estos escenarios, aquí podéis ver un histórico de lo que ha ocurrido en el escenario. Estas son pruebas que he estado haciendo. Si el escenario ha funcionado correctamente, si ha habido algún error, cuánto tiempo ha tardado el escenario en funcionar. Y en esta primera pestaña, si quisierais renombrar el escenario, pues sería tan sencillo como clicar en el título y ya podríais empezar a borrar o a escribir. No hay una parte que diga editar, simplemente poniéndoos encima ya se podría escribir. Vamos a poner aquí, vamos a dejarlo como estaba. Para editar el escenario sería tan sencillo como clicar encima y ya entraríais propiamente en el escenario. Y una vez dentro del escenario, yo os digo, esto lo vamos a ver con mucho detalle a partir de la siguiente clase, lo bueno que tiene Make es que es súper visual. Sería ir cogiendo, arrastrando los módulos donde quisiéramos. Con botón derecho podemos añadir módulos nuevos, podemos copiar módulos que ya existan.
Desde aquí también podríamos cambiar el nombre del escenario si quisiéramos. Podríamos borrar y poner aquí, por ejemplo, test. Vendríamos aquí abajo para guardar una vez que ya tuviésemos hecho los cambios. No lo voy a guardar ahora al ser un test. Todo esto, ya os digo, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero por seguir también explicándoos más cosas de la interfaz, algo muy interesante es esta pestaña de aquí, que es las plantillas que ofrece Make. Cuando entramos en la pestaña de plantillas, nos encontramos con esta pantalla de aquí, donde nos encontramos con muchísimas aplicaciones y muchísimas ideas que nos da la propia compañía, porque la mayoría de estas plantillas las ha creado la propia compañía, otras las han creado los usuarios de Make, y nos da ideas de qué podríamos conectar. Es como una especie de fuente de inspiración si no sabemos muy bien o no se nos ocurre qué conectar con qué. Especialmente para casos de principiantes viene muy bien explorar esta pestaña de tanto en cuanto. Luego quizá ya se os ocurran cosas con el uso de la plataforma y con el paso del tiempo. Pero un aspecto importante que quería comentaros aquí es, si tenéis una aplicación en mente que os gustaría automatizar o conectar con otras, aquí tenéis arriba un buscador y yo os recomendaría que directamente buscarais esa aplicación que queréis automatizar. Por ejemplo, si quisierais automatizar, por ejemplo, Trello, pondríais Trello y directamente toda esta pestaña ya os filtra todas las posibles plantillas que tiene cargado Make con Trello. Como veis, ya se han filtrado todas y tampoco me voy a parar mucho aquí porque podríamos coger una plantilla cualquiera, por ejemplo esta de aquí, que dice crear una tarjeta de Trello con mensajes de Discord, clicaríamos en la plantilla directamente os va a hacer un pequeño resumen aquí de qué es lo que propone, si os sirve o si creéis que podéis adaptar esta plantilla pero sirve como un inicio, le daríamos aquí a empezar el setup de la guía o crearíamos el escenario a partir de la plantilla. Realmente no tiene mucha más complicación que esta. Lo siguiente que os quería enseñar es el módulo de conexiones. Y es que cada vez que conectamos una aplicación externa con make.com, tenemos que conectarlo a través del módulo de conexiones, aunque veréis que se conecta directamente desde el propio escenario. Esta pestaña es interesante porque con cada módulo, con cada escenario, podemos conectar diferentes cuentas, es decir, podemos conectar varias cuentas de Google Drive, varias cuentas de Discord, varias cuentas de Airtable, etc. Podríamos crear incluso un escenario donde dos cuentas de Google diferentes interactuasen entre sí, o dos cuentas de Slack, o dos cuentas de Trello, o tres o cuatro, o lo que queramos. Esta pestaña es importante, como os digo, porque además a cada conexión le podemos poner el nombre que queramos. Entonces, si trabajáis con clientes, podéis poner la cuenta de Google Drive, por poner un ejemplo, de ese cliente, de tal manera que luego sea más fácil ir si queremos revisar o si queremos volver a autorizar la conexión. Ponerle nombres es otra buena práctica que os aconsejo que cojáis desde el inicio. Y os recomiendo esto porque os va a ocurrir de que tengáis que volver a autorizar varias veces con bastante recurrencia. Por ejemplo, en el caso de Google, las conexiones tanto con Google Drive, con Gmail, con Google Slides, tendréis que autorizar, como os digo, de tanto en cuanto en la conexión. Eso es muy sencillo. Si cuando estéis en un módulo os sale un aviso como que el módulo se ha roto o que tenéis que volver a autorizar la conexión, venís a la pestaña de conexiones, le dais al botón de reautorizar, volveréis a confirmar la conexión y ya estará, no habrá pasado nada. O si tenéis que verificar que está todo correcto, pues por ejemplo le dais al botón de verificar, trabaja en la verificación y si todo está bien, os da el tick de que todo está funcionando correctamente. Desde esta pestaña también podéis borrar conexiones y, por ejemplo, si estáis trabajando con un cliente o una conexión vuestra que ya no vayáis a autorizar, vendríais aquí a la parte de delete, le dais a borrar, confirmáis el borrado, en este caso no lo voy a borrar porque sí que la necesito, pero viene bien también de vez en cuando actualizar las conexiones que vais a utilizar o que estáis utilizando para que no se os llene demasiado de conexiones, sobre todo por un tema más de usabilidad y de orden. Siguiendo con el menú de Make, también tendríamos la sección de webhooks, que es una de las funciones más interesantes que ofrece Make y que vamos a ver con detalle en una clase en concreto en este curso. Ya os aviso que los webhooks nos van a salvar la vida en varias ocasiones. Los webhooks, por resumirlo muy mucho, es una forma de comunicación entre diferentes aplicaciones. Vamos a crear una URL única
y vamos a enviar datos a esa URL y con esa URL podemos aplicar el envío de datos de cualquier aplicación. Además de los webhooks, también vamos a poder crear mail hooks que pueden ser muy útiles, por ejemplo, cuando os apuntáis a portales de noticias, por ejemplo, podríais utilizar estos mail hooks en lugar de poner vuestro propio correo electrónico y con un escenario de Make podríais procesar directamente esa información, meterla en una base de datos y no tendréis que tener vuestro correo electrónico ensuciado, por así decirlo. Desde aquí podemos gestionar directamente los webhooks, ver si está encendido o no, el uso que le hemos dado, eliminarnos e incluso una conexión directa con el propio escenario que está relacionado con este webhook. También tendremos una clase en la que aprenderemos a trabajar con APIs. Una API básicamente es una interfaz de programación parecido a los webhooks, pero bastante más sofisticado. Podemos recibir datos, información, conectar a aplicaciones, un montón de cosas que veremos en esa clase en concreto, como os digo. Pero desde esta pestaña, que al final es lo que os quería enseñar, aunque ahora no tengo ninguna creada en esta cuenta de pruebas, podemos gestionar las APIs, podríamos añadirlas, gestionarlas, borrarlas y en definitiva gestionar las diferentes claves APIs que tengamos dentro de nuestra cuenta de Make. También tendríamos el tema de dispositivos, que esto es sencillo, realmente son los dispositivos con los que estamos trabajando y que están conectados directamente con algún escenario. Vamos a añadir tanto dispositivos Android como dispositivos iOS que pueden conectarse directamente incluso con algún escenario propiamente. Lo veremos también en una de las clases. De hecho, lo veremos en la última clase. Podemos configurar cómo hacer que un escenario se active cuando recibimos una llamada o cómo enviar una notificación push directamente a nuestro móvil. Luego tendríamos dos secciones que están conectadas entre sí realmente, que serían Data Store y estructura de datos. Y esto es algo muy interesante porque es que también podemos tener bases de datos en Make. En este caso, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que con el plan gratuito podéis crear una base de datos de 1 mega. El siguiente escalón, con la primera opción de pago, podemos crear 10 bases de datos de 1 mega. En mi caso, cuando quiera crear una base de datos, le daría que añadir y aquí directamente ya me dice la limitación. Como tengo la primera opción de pago, me dice que puedo crear una de 10. Todo esto lo vamos a ver, como os digo, en una clase específica para bases de datos. Y por último, en este vídeo os recomendaría que visitéis la opción de recursos de la propia aplicación de Make. Hay mucho contenido que crea la propia empresa, contenido para que profundicéis más allá de lo que podáis aprender en este curso. También podéis sacaros certificados, ejercicios prácticos. Os recomiendo propio contenido que crea Make. Os recomiendo que visitéis esta parte si queréis seguir afianzando conocimiento porque la verdad que merece mucho la pena. Yo personalmente he aprendido mucho directamente de los recursos de la propia aplicación. Y hasta aquí sería esta pequeña visual de cómo funciona la interfaz de Make. Ya en la siguiente clase vamos a meternos de lleno, vamos a ver muchas cosas de cómo crear nuestro primer escenario, vamos a entrar en faena, vamos a ir viendo característica por característica cómo funciona Make. Recordad como siempre que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, me lo podéis dejar en comentarios. Y sin mucho más, nos vemos en la siguiente clase donde ya vamos a empezar a trabajar en nuestro primer escenario. Un saludo. Bienvenidos a esta tercera clase en este curso básico de Make. En esta clase ya nos vamos a meter de lleno en la sección de escenarios. Ya sabéis que durante este curso la mayoría de conceptos que vamos a desarrollar están relacionados con la parte de escenarios, que es realmente donde sucede la magia en esta potentísima aplicación. Aquí podremos conectar diversas aplicaciones, jugar con variables y prácticamente todas las funciones que vamos a ver en este curso las haremos en la parte de escenarios. Así que en esta clase vamos a empezar conociendo un poco mejor el concepto de cómo funciona el escenario. Vamos a crear un par de escenarios de prueba y conectaremos diversas aplicaciones para que veáis en casos prácticos cómo funciona, pero antes vamos a crear un escenario para saber cómo funciona. Vamos a coger cualquiera de los que tenemos aquí, por ejemplo este de aquí, y este escenario es un escenario muy sencillo pero muy útil. Yo la verdad que lo uso un montón porque es muy simple, y en este escenario básicamente lo que tengo conectado es una carpeta de Google Drive con ChatGPT y con mi email. Y este escenario básicamente lo que hace es, por una parte tengo conectado un módulo de Google Drive, una carpeta de Google Drive, con un módulo de Whisper, que es, digamos, la parte de OpenAI que analiza audios. Está ChatGPT para analizar textos y Whisper analiza los audios. Entonces, cada vez que subo una nota de audio a esta carpeta de Google Drive, Whisper la analiza y ChatGPT hace la orden que le he dicho que haga. Por ejemplo, yo la utilizo para crear una nota de audio para algo, por ejemplo, que quiero que no se me olvide,
o para si tengo muchas cosas que hacer y no sé cómo priorizar o cómo ordenarme el día, mando una nota de audio con todo lo que necesito y ChatGPT me manda un email, que es este último módulo de aquí, donde me dice una sugerencia de planning del día. También, por ejemplo, lo utilizo para los guiones, para los reels que creo en el canal. Lo que hago es subir la introducción del reel y este módulo me ordena y me prepara un guión, me lo manda al correo electrónico. Es un módulo, o es un escenario, mejor dicho, muy sencillo, pero muy práctico. De hecho, os voy a mostrar un ejemplo práctico para que veáis cómo funciona. Primero le subo la nota de audio. Crea un guión para un curso básico de Make, donde expliques cómo funciona un escenario de una manera muy sencilla y muy práctica. Mando la nota de audio a la carpeta de Google Drive directamente desde mi propio WhatsApp. Subo la nota de audio a la carpeta de Google Drive, que es la que inicia el escenario. Y de vuelta al escenario, si quisiéramos que este escenario estuviera constantemente revisando si hay una nota de audio o no de manera automática, habría que encenderlo. Para encender un escenario desde aquí abajo es simplemente dejarlo encendido. En este caso, como os he comentado al principio del curso, esta es una cuenta de pruebas, lo tengo apagado. Entonces, en este caso tendríamos que darle aquí donde dice Run Once. Run Once es una opción que se usa bastante cuando estamos probando un escenario y queremos probar manualmente si funciona o no. Entonces, Run Once, que vendría a significar correr una vez, pulsando Run Once, vamos a ver que reconoce la nota de audio, la envía al módulo de Whisper, la envía al módulo de ChatGPT, va a prepararnos el guión que le hemos pedido y nos la manda por correo electrónico. Y si vengo a mi correo electrónico, el guión que me ha preparado en base a la nota de audio sería algo similar a esto. Obviamente se puede perfeccionar, el prompt que estaba preparado no estaba preparado para algo así, pero para que pilláis la idea, sería algo así cómo funcionaría este escenario. Ahora vamos a ver más opciones sobre cómo funciona todo esto, pero antes os quiero enseñar brevemente todas las opciones que tenemos aquí abajo en la parte del escenario. Tenemos Run Once, como os acabo de enseñar. Esto es idóneo sobre todo para probar los escenarios. Y lo que hace es que lo ejecutas solamente una vez. Como os he comentado, antes de activar el escenario desde aquí es recomendable probarlo. También tenemos aquí esta opción que lo que va a indicarnos es que es un escenario temporal, es un disparador temporal. Aquí podemos definir cada cuánto tiempo queremos que el escenario esté funcionando, si queremos que funcione solamente una vez, o si queremos que funcione todos los días, o si queremos que funcione ciertos días de la semana, por ejemplo los lunes y los viernes a las 5:15 de la tarde, o si queremos que funcione ciertos días del mes, por ejemplo los días 1 y 5 y 15, esto es muy personal, a gusto de cada uno. Si queremos que funcione en unos días específicos de meses específicos, o si queremos que funcione a demanda. Deciros personalmente que la opción bajo demanda no funciona muy bien. Ahora vamos a ver otra opción, otro tipo de disparador que no es temporal, que es instantáneo, pero esta opción personalmente no la recomiendo que la utilicéis demasiado. También tenemos aquí la opción de guardar. Cualquier cambio que hagamos podemos guardarlo. Os aparece aquí una confirmación de que el escenario se ha guardado. Os recomiendo coger la costumbre de ir guardando cada poco tiempo. Este escenario no es demasiado grande, pero cuando tenéis escenarios grandes os aconsejo que cada vez que conectéis un par de módulos o 3 le deis a guardar, porque es un fastidio si el escenario es demasiado grande y se os ha olvidado. Es algo que suele pasar al principio, así que os recomiendo que cojáis también ese hábito. Aquí tenemos escenario inputs. Aquí podemos añadir variables y otras opciones que vamos a ver un poco más adelante. De momento no os tenéis que preocupar por esto. También tenemos aquí opciones de escenario. De momento podéis despreocuparos por esto, lo vamos a ver más adelante. También tenemos la opción de añadir notas. Para añadir una nota vamos al módulo que queramos, damos con botón derecho, le vamos a añadir una nota y podemos poner lo que queramos. Notas de audio para YouTube, por ejemplo. Luego tenemos la opción de autoalinear. Tener en cuenta que esto se puede mover como queramos. Cuando el escenario se haga más grande es posible que sea un poco caótico. Con la opción de autoalineado lo que hace es que os ordena todo para que lo veáis de la manera más clara posible. También tenemos la opción del avioncito, que lo que va a hacer va a ser explicarnos cómo funciona el escenario. ¿Veis? Básicamente dice que va a hacer esto, luego va a hacer esto y luego va a hacer esto. Viene muy bien cuando el escenario es más grande. En este caso, al ser lineal, tampoco es muy relevante, pero en escenarios grandes la verdad que ayuda bastante. Y luego tenemos aquí en los 3 puntitos en más, tenemos la opción de exportar e importar el escenario.
Nosotros podemos coger este escenario, darle a exportar y enviárselo a otra persona, que lo que tendría que hacer sería lo contrario, venir a la parte de más, darle a importar y recibiría este mismo escenario a golpe de clic. Lo único que tendría que hacer sería hacer sus propias conexiones, en este caso con su propio Google Drive, con su propio ChatGPT, con su propio Gmail, pero todo el módulo y todos los pasos que ya se han hecho previamente los tendría a golpe de clic. Es una opción muy interesante si queremos compartir escenarios con compañeros de trabajo, con amigos. Luego tenemos aquí las herramientas, que todo esto es lo que vamos a ver en las siguientes clases, no os preocupéis. Esta clase es más para una primera visual sobre cómo funciona un escenario, todo esto lo vamos a ver con mucho detalle en las siguientes clases. Y luego tenemos aquí los módulos favoritos. En este caso el escenario es muy pequeño y lo acabamos de empezar, pero aquí podremos añadir los módulos que más utilizamos normalmente para tenerlos más a mano. Si quisiéramos añadir alguno en especial, le damos aquí a añadir y se nos abriría todas las opciones que nos ofrece Make, como os digo, para tenerlos más a mano y no tener que estar buscándolos manualmente. Ahora vamos a ver cómo funciona el escenario desde cero para que veáis todas las herramientas que podemos utilizar sin haber utilizado este escenario que tenía hecho previamente. Para eso vamos a venir aquí a la parte de escenario, vamos a decirle que no guardamos los cambios y vamos a venir aquí arriba donde dice crear escenario nuevo. Bien, una vez que hemos dado a crear nuevo escenario, tenemos un lienzo en blanco donde realmente aquí podemos hacer lo que queramos. Tenemos, lo primero que tenemos es este botón en grande con todas las opciones de aplicaciones que podemos añadir y esto básicamente va a ser el módulo disparador, va a ser el módulo que va a iniciar el escenario. En este caso lo que vamos a querer hacer va a ser, como a modo de ejercicio, una especie de herramienta de marketing. Vamos a crear una hoja en Google Drive, y en concreto una hoja de Google, donde vamos a tener el nombre, correo electrónico y el estado. Vamos a hacerlo ahora. Y lo que vamos a hacer va a ser coger el listado de clientes y mandarle a cada uno de esos clientes un correo electrónico personalizado. Podríamos llegar a tener un listado de 1000 clientes y mandarle un correo uno a uno si quisiéramos. No lo vamos a hacer, con hacerlo con un par de ellos va a ser suficiente y se va a entender el ejemplo. Para ello lo que vamos a hacer va a ser empezar haciendo la hoja de cálculo como tal, así que vamos a la hoja de Google. Vale, hemos creado esta hoja, una hoja muy sencilla, donde tenemos nombre, apellido, correo y estado. Esta hoja la podríamos hacer todo lo larga que quisiéramos, pero para el ejemplo, como os digo, con dos es más que suficiente. Y lo que queremos que haga este escenario es que envíe un correo personalizado a cada uno de los miembros que puedan llegar a estar en esta hoja y una vez que lo envíe, cambie el estado a enviado. De tal manera, la siguiente vez que venga de nuevo a seguir enviando correos, ya cheque a quienes se los ha enviado y no se los vuelva a enviar. Bien, ¿y cómo se hace eso? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ir de vuelta a escenarios. De vuelta a nuestro escenario de Make, lo primero que tenemos que hacer es añadir el primer módulo, que obviamente va a ser un módulo de Google Sheets, una hoja de Google. Cuando le demos al módulo, nos va a aparecer un listado con muchas opciones que podríamos seleccionar dependiendo de lo que queremos que haga el módulo en cuestión o el escenario. En este caso, lo que queremos es que revise las filas para cuando añadamos una fila nueva, ejecute la acción, en este caso enviar el correo. Para ello lo que tenemos que ir es a la sección donde dice Rows, filas, y darle a Search Rows, buscar una fila. Cuando le demos a buscar una fila, si es la primera vez, si estáis usando Make por primera vez y es la primera vez que utilizáis un módulo de Google, ya bien sea Gmail o una hoja de Google o Google Drive, tendréis que conectar vuestra cuenta de Google a Make. Yo ya la tengo conectada, por eso la veis aquí el nombre. Pero para añadirla es muy sencillo, le dais aquí donde dice añadir y tendréis, o al menos os recomiendo, que renombréis vuestra cuenta de Google para cuando vayáis al apartado de conexiones, como vimos al principio del curso, la podáis localizar más fácilmente, o si tenéis que añadir cuentas de posibles clientes, identifiquéis más fácil quién es la cuenta de quién. En ese sentido, si tenéis una cuenta de Google personal, os recomiendo que vayáis a ver este vídeo, que os dejo la tarjeta en la esquina de este vídeo, porque si tenéis una cuenta de Google personal, la conexión tenéis que hacerla de una manera diferente a si tenéis una cuenta de Google de empresa. Es muy sencillo, el vídeo que os hice dura como unos 4 o 5 minutos, seguidlo paso a paso y conectaréis vuestra cuenta de Google personal sin ningún problema. En este caso, como os digo, yo ya la tengo conectada, entonces una vez que conectéis vuestra cuenta, aquí tendréis que seleccionar dónde está vuestra hoja de Google. En este caso vamos a decirle que la seleccione de nuestro propio Google Drive y en este listado os va a aparecer todas las hojas de Google Drive que tenéis
en esta cuenta de Google. En ese sentido os recomiendo que renombréis la hoja. Yo ya la había hecho y la había renombrado como curso básico de Make Escenarios. Entonces, una vez que conectéis ya la cuenta, vamos a seleccionar la hoja en concreto. En este caso, en esta hoja de Google solamente hay una hoja. Y una vez que conectamos la hoja, vamos a decirle que busque las filas de la A a la D, porque si volvéis a la hoja de Google, vais a ver que estamos ocupando las columnas A, B, C y D, que es hasta donde llega la parte de estado. Y una vez que los hemos conectado, ya nos reconoce automáticamente las columnas. No tenemos que hacer nada manualmente porque ya los reconoce de manera automática. Aquí podemos añadir filtros, como os he comentado antes, para que una vez que ya haya enviado o haya cambiado el estado, no vuelva a mandar el correo de nuevo a esa persona. Y si bajamos un poco, aquí abajo podemos poner el límite de líneas que queremos que coja. En este caso vamos a decirle una. Tener en cuenta que lo que queremos que haga es que vaya a nuestra hoja de Google, revise línea por línea, una vez que coja una línea, envíe el correo, cambie el estado, pase a la siguiente línea, envíe el correo, pase el estado. Por eso es importante que el límite que pongamos aquí sea 1, para que vaya línea por línea. Y le damos al OK. Entonces este módulo ya lo tenemos preparado. Make es muy visual. Si dejamos pulsado podemos mover esto a donde queramos. Es muy útil cuando se nos juntan varios módulos. En este caso este está solo por el momento. Y también podemos en cualquier momento venir con el botón secundario, editar de nuevo el módulo o renombrarlo. Aquí podríamos decir contactos, emails, y del mismo modo si le damos al relojito, que es el trigger, es el disparador, podemos seleccionar cada cuánto tiempo queremos que esto funcione de manera automática. Por defecto Make nos dice que va a estar funcionando cada 15 minutos, pero como os he comentado antes, esto lo podemos cambiar al gusto de lo que queramos, cada día o una vez a la semana. De momento lo vamos a dejar así, damos a OK. Vale, ahora queremos conectar un módulo nuevo, y para conectar un módulo nuevo es tan sencillo como pasar el cursor del ratón por este más de aquí, y donde dice añadir un nuevo módulo, vamos a darle a más y directamente me da la opción del buscador para saber con qué módulo lo queremos conectar. En este caso, como queremos conectarlo con Gmail, porque recordad que lo que queremos es que pase por el listado del Excel, revise los correos electrónicos y mande un correo personalizado, vamos a darle la opción de Gmail. Igual que pasaba antes, nos da muchísimas opciones que podríamos hacer: copiar un email, crear un borrador, borrar un email, pero en este caso lo que queremos hacer es, digamos, la opción quizá más sencilla. También podemos venir aquí al buscador, que es enviar un email. Vamos a enviar un email. Igual que antes, si ya habéis conectado vuestra cuenta de Google, no deberíais, si ya habéis conectado vuestra cuenta de Google, quiero decir, con la hoja de Excel, ya se os habrá conectado de manera automática Gmail. Debería de ser así. Si no, podéis volver a veros el vídeo para conectarlo. Pero una vez que conectas una cuenta de, digamos, el ecosistema de Google, ya bien sea Drive, Excel o Gmail, ya la tendréis conectada. Este aviso que os aparece aquí es una de las señales de que cada cierto tiempo tendréis que venir a la parte de conexiones a volver a autorizar la conexión. Pero no os preocupéis, porque va a seguir funcionando sin ningún problema a pesar de que tengáis el aviso. Vale, dentro del módulo de Gmail, en este caso para enviarlo, tenemos principalmente los parámetros de cualquier correo electrónico. Tenemos añadir un recipiente, que es añadir a quién le queremos mandar el email, el asunto del email y el contenido del email. Esta opción que me da por defecto es si quiero conectarlo con el único módulo que tengo en el escenario, que en este caso es este módulo de aquí. También podríamos incluso añadir archivos adjuntos si quisiéramos, dándole a esta opción de aquí de añadir un adjunto, pero por el momento no lo vamos a complicar mucho y va a ser tan sencillo como enviar un correo electrónico. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería venirnos al campo del correo electrónico, pulsamos y, como os he comentado, os aparece una infinidad de campos que tienen que ver con todas las casillas de esta hoja de Excel. En este caso, como lo que queremos es el correo electrónico, nos venimos a la casilla C, que ya directamente nos dice el nombre porque lo coge automáticamente de la propia hoja, y le damos a correo electrónico. También que sepáis que podríamos añadir diferentes destinatarios si le damos aquí, pero en este caso no sería necesario porque con un solo correo electrónico es suficiente, pero que sepáis que tengáis la opción de añadir más destinatarios dándole a añadir recipiente. Lo siguiente sería preparar el asunto del correo, ¿no? El asunto del correo, que podríamos decir, va a ser un email, podríamos decir notificación para el señor
o señora y podríamos aprovechar una de las variables que hemos creado en la hoja para personalizarlo un poco más y le daríamos aquí a la variable de nombre. Tampoco es obligatorio tener que hacer esto, pero para darle un poco más de personalización y que veáis qué se podría hacer, pues esto sería un ejemplo muy sencillo. Pero como os digo, no sería obligatorio tener que dirigirlo personalmente a alguien en concreto. Y por último sería el contenido o el cuerpo del correo, ¿no? En este caso podemos decir hola y de nuevo el nombre de la persona, aunque como os digo no sería obligatorio. Y aquí lo recomendable sería que utilizarais etiquetas HTML. Si no sabéis acerca de etiquetas HTML, podéis buscar en Google. Entonces, lo que van a hacer estas etiquetas no es obligatorio tener que poner las etiquetas, pero si no metéis etiquetas HTML es posible que el contenido del correo se os vea todo junto. Entonces, ver en este caso es para espacios. Hola, este es un email de prueba para el curso de Make básico. Un saludo. No me complico mucho más. Es a modo de ejemplo. Muchas gracias. Damos a OK y lo último que nos faltaría sería añadir un nuevo módulo de Google Sheets, igual que antes, pero en este caso este módulo lo que va a hacer es actualizar la casilla de estado y va a decir enviado, una vez que ya envíe el correo para que la próxima vez que vuelva a pasar ya revise que ese campo está enviado y nos mande el correo de nuevo. Entonces, en este caso, la opción que queremos que haga dentro de Google Sheets sea actualizar una celda, actualizar cambiándole el estado de enviado. Y esto lo que va a hacer es, en la columna de estado, cada vez que enviemos un correo en esa fila, va a cambiar el estado y va a decir enviado, de tal manera que cuando vuelva a pasar por toda la hoja, va a eliminar o va a filtrar, mejor dicho, que ahora vamos a ver cómo meter un filtro, las palabras de enviado para no volver a enviar ese correo. Entonces, en este módulo lo que tendríamos que hacer sería aquí elegir que el método de búsqueda sea manual, el ID de nuestra hoja va a ser esta columna, esta variable de aquí, el nombre de la hoja es la variable hoja, que en este caso es la hoja número 1, y aquí en celda el estado que tendríamos que meter sería la casilla E, pero solamente tenemos 2 emails, voy a decir que actualice la celda D2, que es la del estado, y la primera fila. Vamos a darle a OK. Vamos a darle a Run Once para probar que el módulo funciona correctamente. Nos ha llegado el email, se nos ha actualizado la columna. Vamos a ir a verlo. Aquí vemos que se le ha cambiado el estado a enviado a la columna de fila 2, que es la que le había indicado el escenario de Make. Y bueno, así es como funcionaría básicamente este escenario. Pero antes de finalizar esta clase quiero enseñaros un par de cosas más. Lo primero sería enseñaros acerca de los filtros. ¿Y qué son los filtros? Bueno, básicamente podemos filtrar dependiendo de los resultados que queramos. Para filtrar, venimos aquí a esta llave inglesa que vemos siempre entre módulos, le damos a Setup a Filter y cuando se nos abre esta opción, en etiqueta podemos poner la etiqueta que queramos. Es una etiqueta para nosotros, para controlar el filtro sin tener que abrir el módulo. Podemos decir revisar enviados, por ejemplo. Aquí tenemos la condición, que es básicamente muy parecido a lo que habíamos hecho antes. En este caso la condición sería el estado. Vamos a decirle que en este caso no sea igual, y es muy similar a lo que hemos hecho antes, no sea igual a enviado, de tal modo que pase a la siguiente fila. Y básicamente con este filtro aquí lo podemos ver, esta es la etiqueta que hemos puesto. Básicamente este filtro lo que va a hacer es, cuando vea que hay una fila que tiene la palabra enviado, la ignorará y pasará a la siguiente fila. De todos modos, profundizaremos más en los filtros en las siguientes clases, no os preocupéis. Y lo último que quería comentaros en esta clase, aunque ya lo vimos también en las primeras, es que podemos personalizar el nombre del escenario. Aquí arriba no hay ningún botón que diga editar, pero aquí arriba podéis directamente seleccionar, elegir el ratón encima y escribir y decir, pues no sé, escenario, curso, test. Damos a Enter y ya se actualizaría. Recordad que si no damos aquí a salvar, perderemos todo el trabajo que hemos hecho, así que es importante acostumbrarse a salvar. Y bueno, hasta aquí esta primera clase introductoria sobre qué son los escenarios y cómo funcionan. En la siguiente clase vamos a avanzar un poco más, así que os espero en la siguiente. Bienvenidos a esta cuarta clase del curso básico de Make. En esta clase vamos a ver herramientas adicionales y nuevos módulos que nos van a ayudar a construir escenarios mucho más complejos. Herramientas que utilizaremos mucho, sobre todo durante la última fase de este curso, donde vamos a utilizar todo lo que vayamos aprendiendo hasta ahora para poder recrear ciertos escenarios que van a ser muy útiles, trabajar con APIs, webhooks y muchas más cosas.
Así que bueno, para empezar vamos a conocer qué son los routers, y para conocer qué son los routers vamos a utilizar algunos de los escenarios que ya hemos utilizado en alguna clase anterior, como por ejemplo este de las notas de voz y de la productividad, que os comenté que para mí personalmente es muy útil, lo uso bastante. Recordaos rápidamente que este escenario básicamente lo que hace es que recibe una nota de audio que me mando a mí mismo, una nota de audio que suelo utilizar a través de una nota de voz de WhatsApp, por ejemplo, me la envío a una carpeta de Google Drive, que es el trigger que está vigilando constantemente que se suba un archivo nuevo. Una vez que recibe el archivo, lo pasa a un módulo de Whisper, que es el módulo de OpenAI que analiza audios, y lo paso a un módulo de ChatGPT que, dependiendo de lo que esta nota de audio le haya pedido, a lo mejor le he pedido que me organice el día o que me ayude a ser más eficiente con alguna tarea o que me haga un guión para los vídeos de YouTube o para un reel. Lo analiza el módulo de ChatGPT y me lo envía todo este resultado en un correo electrónico, ¿vale? Este es un repaso por si no visteis aquella clase, aunque os la dejo por aquí arriba si queréis verla. Esto es básicamente lo que hace este escenario. Entonces, para utilizar los routers, vamos a venir aquí abajo donde dice Tools y a Flow Control y vamos a darle a Router. Y básicamente los routers para lo que sirven es para añadir acciones adicionales dentro de un mismo flujo. Ya os adelanto que este módulo de router lo vais a utilizar un montón porque es muy práctico y, como digo, añade acciones a un mismo flujo. Pongo el ejemplo en este escenario para que lo entendáis mejor. Este escenario, como habéis visto, termina con un correo electrónico que se manda a Gmail. Imaginaros que añadiese este módulo de router dentro de este escenario, para que además de enviarse a Gmail, se enviase, por ejemplo, a un servidor de Discord o a un canal de Slack, por poner un ejemplo. Veréis que es muy sencillo. Lo primero que tendría que hacer es desconectar el módulo de Gmail para que el módulo que enganche con, en este caso, el módulo de OpenAI de ChatGPT sea el router. Y para ello puedo coger, arrastrar y simplemente acercándolo ya se conecta automáticamente. Veis que se ha conectado y ahora sí que podría coger de nuevo el módulo de Gmail y conectarlo a su vez con el router. Ya tendríamos conectado, vamos a alinearlo para que lo veáis mejor, tendríamos conectado el router con Gmail. Pero supongamos que también, lo que os he dicho, quiero añadir un canal de Slack. Pues voy al router, le doy al más y aquí directamente buscaría un canal, en este caso de Slack. Vamos al módulo de Slack y dentro de todas las opciones que me ofrece Slack vamos a darle a crear un mensaje. Tendréis que conectar vuestra cuenta de Slack, como ya sabéis de otras clases. En el caso de Slack y en la mayoría de los módulos de Make.com, simplemente autorizando la conexión a través de vuestra cuenta de Google o con un correo electrónico es suficiente. Solamente hay algunos casos en los que hay que tirar de alguna API o hay que hacer alguna conexión un poco más compleja, pero en el caso de Slack es simplemente conectaros con vuestro correo electrónico. Aquí vendríamos y le diríamos que vamos a seleccionarlo directamente desde una lista. La lista, yo tengo conectado mi cuenta de Slack, la lista sería un canal público en mi caso, el canal sería el canal de general o el de borrador, o el canal que fuese, yo le voy a poner en general. Y el texto, en este caso, igual que hicimos con el módulo de Gmail, sería el resultado del módulo de OpenAI, que es el que me ha dado el análisis de la nota de audio. En este caso vendríamos al resultado y sería lo que me llegaría a Slack. Daríamos a OK. Y si quisiéramos seguir añadiendo más módulos a nuestro router, sería tan sencillo como ir añadiendo sucesivamente. La verdad que no sé cuál es el límite de módulos que se pueden añadir a un router, nunca lo he probado, pero yo he llegado a probar routers con 4, 5, 6 diferentes direcciones y funciona genial. Así que os invito a probarlo. Ya os digo, es uno de los módulos que más vais a utilizar en vuestra cuenta de Make. Por último, en lo referente a router, y algo que no mucha gente sabe, es que si también recordáis de una clase anterior, si le damos aquí, bueno, vamos a alinear esto, si le damos aquí al avioncito, nos explica el flujo, cómo va a ser, va a empezar revisando en la carpeta de Google Drive, luego va a pasar por estos módulos y luego irá a Gmail y a Slack. Esto es porque el router lo que hace es que el orden que toma es el orden de los módulos que se han ido conectando cronológicamente, es decir, si el módulo de Gmail fue el primero que conecté, primero irá a Gmail y luego irá a Slack. Si yo ahora aquí desconecto el módulo de Gmail y lo vuelvo a conectar,
Si vamos ahora al avioncito a que no os lo explique, veréis que cambia el orden. Primero irá a Slack y luego irá a Gmail. De hecho, podéis ver también aquí en la cadena cuál es el first, el primero, y cuál es el segundo. Y bueno, ahora vamos a conocer dos módulos muy importantes y que utilizaremos mucho, sobre todo cuando manejemos muchos datos, que son los módulos de iterador y agregador. Primero vamos a empezar por el módulo de iterador. Y este módulo, al igual que su compañero, se utiliza muchísimo cuando tenemos que procesar listas de elementos muy grandes. Por ejemplo, si manejamos muchísimos datos, este módulo va a ser muy interesante porque lo que hace es que un paquete de datos lo que hace es lo separa en elementos. Y el agregador hace lo contrario. Una serie de elementos numerosos lo convierte todo en un solo paquete. Tranquilos que vamos a verlo en la utilidad, en la práctica, para que lo entendáis mucho mejor. Vamos a ello. Como os digo, esto se utiliza mucho cuando manejamos muchos datos, pero también cuando manejamos archivos. Y os voy a poner un ejemplo de cómo trabajo yo con diferentes personas cuando tenemos una carpeta compartida en Google Drive, y es que probablemente muchos de vosotros tengáis el mismo caso, seguro, y pienso que os puede ser de mucha utilidad. Acabo de crear esta carpeta a modo de ejemplo, no puedo compartiros la carpeta de este proyecto por confidencialidad, pero la idea es muy sencilla. Imaginaros una carpeta de Google Drive donde haya varias personas, 10, 12, 20, 50 personas, y todos, ya sabéis, cuando compartimos una carpeta o trabajamos con una carpeta compartida, puede ser un poco complicado llevar un hilo o estar al día de todos los archivos que se han ido subiendo o que se han ido modificando. Entonces, tampoco es muy práctico que si una persona añade un archivo nuevo o modifica algo, tenga que estar mandando un correo a todos los miembros de esta carpeta compartida notificando. Entonces, este es el proceso que vamos a automatizar con Make. Vamos a utilizar esta carpeta a modo de ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Es una carpeta que he creado ahora mismo, se llama tutorial, iterador y agregador, es un ejemplo. En esta carpeta hay 3 personas y lo que vamos a automatizar es el envío de correos a modo de notificación para el resto de los miembros de la carpeta cada vez que yo añada o modifique un archivo. Lo primero que tendremos que hacer será, lógicamente, conectar nuestra carpeta de Google Drive con el escenario de Make. Para ello, como ya sabéis, venimos a nuestro escenario, vamos al botón de más que aparece al principio. Aquí en el buscador de módulos vamos a poner Drive, seleccionamos el módulo de Google Drive, nos van a aparecer un montón de opciones y en este caso lo que queremos es que el módulo inicial o el módulo trigger o disparador, lo que haga es que esté vigilando los archivos en la carpeta. Para ello vamos a coger la primera opción que dice Watch Files in a Folders, revisar o vigilar archivos en una carpeta. Es uno de estos módulos que Make reconoce como ácidos y los módulos ácidos son módulos instantáneos. Entonces vamos a elegir la opción de Watch Files in a Folder. Recordad, si es la primera vez que veis un vídeo de mi canal, tendréis que hacer la conexión en caso de que tengáis una cuenta de Google personal con Make. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo un vídeo de un tutorial que hice muy breve aquí arriba. Para los que ya tengáis la conexión de Google con alguno de los módulos, ya bien sea Gmail, Google Drive o una hoja de Google, ya se os habrá conectado automáticamente. Lo primero que me pregunta es, vale, ¿quieres que vigile archivos de qué tipo? ¿Los archivos que se han creado o los archivos que se han modificado? En el caso de que queráis que se notifiquen ambos, tendréis que hacer 2 escenarios. Yo voy a hacer solamente uno a modo de ejemplo. Y le vamos a pedir que vigile los archivos que se crean, es decir, los archivos que se suben nuevos a la carpeta. Pero ya os digo, si también quisierais que se os notifique de archivos que alguien modifique, pues sería igual, pero dándole la opción de Modify Time. Vamos a dejarlo en creados de momento. Lo siguiente que nos pregunta es que elijamos dónde está localizado esos archivos, si está localizado en mi unidad de My Drive, si está en una carpeta compartida con alguien o si está en una carpeta en concreto en Google Drive. Voy a dejarlo en My Drive, que es mi caso, pero aquí tendrías que seleccionar según el caso que fuese. Aquí le indicamos dónde están los archivos que tiene que vigilar. En este caso es mi carpeta de make.com y le había llamado a la carpeta tutorial iterador agregador. Simplemente seleccionamos la carpeta donde están los archivos que queremos que vigile y aquí nos pregunta qué tipo de archivos queremos que vigile. Si queremos que vigile todos los archivos, si queremos que vigile solamente archivos de Google Docs o hojas de Google o presentaciones. Esto viene muy bien si en concreto queréis que vigile solamente uno de estos archivos. En este caso voy a dejarlo que vigile todos. Y aquí el límite yo normalmente pongo 1. Esto es cuántos archivos quieres que vigile a la vez. Para evitar errores lo suelo dejar en 1 y me va a ir notificando de uno en uno. Entonces,
este módulo ya estaría preparado, que es el módulo que inicia. Vamos a darle a OK. Y aquí le vamos a indicar desde cuándo queremos que empiece a vigilar. Si desde ahora, si desde una fecha en concreto, le pondríamos el día y la hora desde cuándo queremos que empiece a vigilar. Si queremos que vigile y que nos mande una notificación de todos los archivos que estén en la carpeta en este momento, cosa que no os recomiendo si la carpeta es muy grande, o si queremos elegir algún archivo manualmente. En caso de que quisiéramos elegir un archivo manualmente, pues le diríamos, vale, notifícame o notifica a todos los miembros de que he subido este archivo en concreto o este archivo en concreto. En este caso voy a dejarlo de a partir de ahora. Entonces damos a OK y ya tendríamos preparado lo que es el inicio del escenario. Entonces, para que veáis cómo funciona, acabo de subir un archivo a esta carpeta de tutorial que os acabo de enseñar, una imagen cualquiera que tenía en el ordenador. Vamos a darle a Run Once para que reconozca la imagen. Como veis, me la captura. Recordad que hemos puesto que me vigilase los archivos a partir de este momento, es por eso que acabo de subir una. Y aquí este módulo de Google Drive me da muchísima información sobre el tamaño, el peso de la imagen, muchísima información. Entraremos en otra clase, si queréis, sobre hasta qué punto Google Drive nos puede dar información. Pero en este caso, en esta clase concretamente, quiero que os fijéis en este parámetro de aquí que dice Permissions IDs. Si clico en Permissions ID, estos son los 3 IDs de las 3 personas que tienen acceso a la carpeta compartida. Pero claro, yo con esta información no hago nada. Yo no sé ni sus emails ni nada. Nada más que sé que son estos IDs. Si quisiera notificarles, con esto no puedo hacer nada. Es por eso que el módulo de iterador viene genial y es muy, muy útil, porque me va a separar este paquete de información y me va a dar esa información que yo necesito. Vais a ver cómo funciona. Para eso cerramos, vamos a añadir un módulo de iterador directamente desde Tools, Iterador. Vamos a conectarlo a nuestro módulo de Google Drive. Vamos a alinear esto un poco. Y cuando clico en el iterador, el array que me va a pedir va a ser el siguiente. Yo clico aquí y quiero irme al paquete de información que quiero que el iterador me separe. Para no liarme, porque aquí hay mucho donde buscar, os recomiendo que también utilicéis el buscador de ítems. Aquí si decís permission, solamente con empezar a escribir ya os vale. Veis que aquí tenéis, en permisos, tenéis de todo tipo. Toda esta información es la que el iterador os puede separar. Y en este caso, como hemos dicho que el caso de uso es notificar a los miembros que tienen acceso, para notificar yo necesito un email. Entonces, si me vengo aquí a permisos, ya está desplegado, pero si os aparece sin estar desplegado, lo desplegáis. Veis que aquí tengo el email. En este caso es uno de los miembros, que es la cuenta mía. De Boca a Boca Marketing ya me da la pista de que estos son los emails. Vamos a elegir los emails, vamos a darle a OK y ahora lo que vamos a hacer para terminar este flujo es notificar a estos 3 miembros. Y para notificar, lo que tendremos que hacer es conectar un módulo de correo electrónico. En este caso, yo suelo trabajar con Gmail. Metemos el módulo de Gmail, directamente enviar un email. Ya deberíais de tener la cuenta conectada si habéis conectado vuestra cuenta de Google Drive. Se os habrá conectado automáticamente la cuenta de Gmail. En añadir recipiente, que ya sabéis que es para indicar los emails, vamos a venir aquí a email. En este caso ya no tengo que buscarlos desde aquí, me voy directamente a valor. El asunto que podríamos indicar podría ser, por ejemplo, nuevo archivo en carpeta de test, por poner un ejemplo, y el cuerpo del correo vamos a poner el usuario, y aquí vamos a indicar quién ha sido, quién es el usuario que ha creado o que ha subido el archivo. Para ello vamos a ir directamente, vamos a escribir aquí display name, que es la persona que ha subido el archivo. Y esta sería la notificación que recibiría cada persona que forme parte de esta carpeta cada vez que un miembro suba un nuevo archivo. Recibiría un correo que diría, el usuario tal ha subido un nuevo archivo, e incluso aquí podríamos poner el enlace al propio archivo, podríamos poner muchas cosas, pero para no complicarlo mucho más, vamos a dejarlo así de momento. Y recordad que también serviría para archivos modificados. Cada vez que alguien modifica un archivo, podríamos notificar a todos los miembros de que tal persona ha modificado un archivo. Por ejemplo, es muy útil para hojas de cálculo que puedan ser un poco más confidenciales o delicadas. Notificaría a todos los miembros de la carpeta de que esa persona ha hecho una modificación. Súper sencillo, como habéis visto. Y así es como funcionan estos módulos. Daríamos a OK, pero también tenemos otro tipo de módulos, como por ejemplo el módulo de agregador, que lo que hace es lo contrario.
Si el iterador lo que hace es recoger elementos en un paquete y separarlos, lo que hace el agregador es recoger elementos de diferentes sitios y agruparlos todos en un mismo paquete. Y por seguir con el mismo ejemplo, imaginaros, y además es bastante útil, imaginaros que en este caso hemos dicho que todos los miembros de la carpeta han recibido una notificación, incluida la persona que ha subido el archivo, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si he sido yo quien ha subido el archivo, no hace falta que me notifique a mí mismo de que yo he subido un archivo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este ejemplo con un módulo de agregador y también lo que vamos a hacer va a ser meter un filtro, como vimos en la clase anterior, para filtrar, valga la redundancia, quién debería y quién no debería recibir ciertas notificaciones. Para filtrar, para añadir un filtro, es muy sencillo. Como vimos en la clase anterior, venimos aquí a la llave, vamos a darle a Setup a Filter, el nombre del filtro. Vamos a indicar, por ejemplo, dueño no incluido, por poner un ejemplo. Y vamos a decir que la condición sea que, en este caso, el rol, vamos a decirle rol, no sea igual a owner. Vamos a darle a OK y de esa manera el dueño no recibiría una notificación, lo cual no tiene mucho sentido. También podríamos hacer un envío diferente y es que el dueño, quien ha subido el archivo, reciba un correo diferente notificándole, pero sea un correo diferente al que reciben el resto de miembros de la carpeta compartida. Y para ello, precisamente, vamos a utilizar el módulo contrario al iterador, que sería el agregador. Lo vamos a conectar por este lado, vamos a alinearlo todo. Y para acotar toda esta información, vamos a venir al agregador, vamos a venir a la fuente. Y la fuente en este caso que queremos acotar es la propia del iterador. En estructura de datos lo vamos a dejar personalizado. Y aquí vamos a seleccionar simplemente la parte de Google Drive donde dice Name. Damos a OK. Y vamos a añadir otro módulo, en este caso de nuevo otro módulo de Gmail. Vamos a darle a enviar correo y en este caso el filtro que vamos a poner va a ser que en añadir recipiente vamos a añadir directamente los emails de owners. Vamos a venir a owners, vamos a venir a email address y esto lo que va a hacer va a ser enviar un correo a la persona que ha subido el archivo a la carpeta. El asunto va a ser, por ejemplo, notificación archivo y en el correo decimos hemos enviado una notificación sobre el archivo, metemos el nombre del archivo directamente a los siguientes usuarios y hemos seleccionado array porque ya directamente nos viene el nombre de todos los usuarios dentro de esta variable. Damos a OK. Así que este escenario quedaría de la siguiente manera, me voy a hacer un poco más pequeño. Este escenario, por resumir, revisaría una carpeta de Google Drive donde cada vez que se añada un archivo nuevo, es una carpeta compartida, no olvidemos, donde cada vez que se añade un archivo nuevo va a notificar a todos los miembros de la carpeta de que se ha añadido ese archivo, a excepción del dueño del archivo que recibirá un correo diferente informándole de que el archivo se ha subido correctamente. De esta manera tendremos por una parte separados el paquete de todos los emails de los miembros de la carpeta y por otra parte el email del dueño del archivo. Y bueno, así funcionaría este caso de ejemplo de cómo funciona un iterador y cómo funciona un agregador. Voy a enseñaros más módulos importantes que tenéis que saber. Vamos a conocer el resto de herramientas que tenemos dentro de Tools. Si venimos a Tools, en la parte de abajo vemos esta parte de aquí que se llama Directivas. Y estos elementos que vemos dentro de directivas nos sirven para indicarle al escenario cómo queremos que se comporte en el caso de que haya un error en la ejecución. Sabemos que, por ejemplo, por tomar este escenario que vimos en la clase pasada, donde una hoja de Excel tiene una serie de correos electrónicos y va a ir uno por uno revisando el listado de correos, va a mandar el correo y va a actualizar la casilla. Cuando actualice la casilla pondrá en el estado enviado. Pero ¿qué pasa si uno de estos correos electrónicos falla al enviarse? Bien porque el correo sea falso, bien porque haya, por ejemplo, un espacio o porque en la revisión haya cualquier tipo de error. Os voy a explicar a alto nivel cada una de las directivas que os he comentado sobre comportamientos que le podemos indicar al escenario en caso de este tipo de fallos. El primer módulo sería el módulo de break. En este caso, este módulo lo vamos a conectar normalmente al módulo que es posible que dé error. En este caso sería el módulo de Gmail. Obviamente, si a Gmail le das una dirección que no es válida, lo va a marcar como error.
Y esto lo que va a hacer es que si detecta un error en Gmail, va a activar este módulo de break. Entonces lo que va a hacer es que en el caso de que detecte que hay un error, este módulo va a intentar en un determinado tiempo, que suele ser 15 minutos por defecto, va a volver a intentar que ese módulo arranque. Le podemos marcar el número máximo de intentos que queremos que lo haga antes de que lo marque directamente como error y marque como error el escenario completo. Luego tenemos otro que es rollback, que lo que hace es que cuando encuentra un fallo deshace los cambios. En este caso quizás sea más complicado de explicar. Lo que hace esta opción de rollback es que paraliza el escenario para que podamos revisar el escenario en completo y veamos dónde está el fallo, hasta el punto de que si el fallo lo hemos encontrado, por ejemplo, en este módulo de Gmail y aquí tuviésemos más módulos enganchados desde antes, deshace todos los cambios hasta el momento donde ha encontrado el fallo. Este es importante sobre todo si tenemos un escenario en el que no puede haber errores, porque si un módulo fallase, fallaría todo el escenario. Con esto lo que hacemos es que lo pare por completo y deshaga los cambios anteriores. Luego tendríamos otro que es ignorar, que es muy útil sobre todo cuando sabemos que habrá procesos que hay una alta probabilidad de que fallen, pero no queremos que lo reintente porque sabemos que no se va a arreglar solo. El ejemplo más claro aquí sería si hay un error en un correo electrónico, por mucho que lo intenten, no se va a arreglar hasta que nosotros manualmente corrijamos el correo electrónico, si es que a lo mejor hay una letra que se ha puesto mal, o hay una coma, o hay un punto, o algo así. Por mucho que el módulo lo intente, no se va a mandar el correo electrónico. En estos casos es útil esta opción de ignorar. Veréis que lo que hará este módulo es que cuando le deis a Run Once, no lo voy a dar, pero cuando le deis, veréis que es posible que procese errores, pero el escenario seguirá corriendo. Y al final os dará un cómputo de cuántos errores ha ignorado y cuántos errores ha procesado para que veáis si hay algo que revisar manualmente o no. Luego tenemos la opción de Resume, que lo que va a hacer es capturar, aunque haya errores, capturará el error, pero continuará el escenario. Así que básicamente esto es para aislar el error, pero que el escenario no se paralice. Y por último tendríamos la opción de Commit, que lo que va a hacer es marcarlo como exitoso, pero va a paralizar el escenario. Al contrario que lo que hacían otras opciones que paralizaban el escenario y lo marcaban como erróneo, Commit va a marcarlo como exitoso y va a paralizar el escenario. Entonces, básicamente estas serían todas las opciones que tenemos para controlar todos los posibles errores que podemos tener en Make y cómo queremos que se comporte el escenario dependiendo del tipo de error. Y por último, explicaros esta opción que tenemos aquí de repetidor, que es realmente muy sencillo de entender. Esta opción, si la engancháramos con un módulo, por ejemplo con el módulo de Gmail, lo que podríamos definir es cuántas veces queremos que repita la misma acción. Si, por ejemplo, marcásemos 3 repeticiones, lo que haría sería hacer el envío de los correos 3 veces. Y bueno, hasta aquí serían los tipos de directivas que podemos añadirle al escenario. Vais a ver que son muy útiles, sobre todo cuando utilizamos muchas herramientas externas, como por ejemplo puede ser ChatGPT, que es una herramienta que dentro de que funciona muy bien, hay algunas veces que da algún tipo de error. Entonces, utilizar, por ejemplo, la opción de break para que vuelva a intentarlo pasados 15-20 minutos, a ver si deja de dar error. O, por ejemplo, como hemos visto aquí en este caso, en una hoja de Excel es posible que escribamos mal alguna dirección, entonces utilizar las opciones de Ignore, por ejemplo, también es muy útil, sobre todo para gestionar la automatización del escenario, no tener que estar revisando manualmente tantas veces y que en la medida de lo posible el escenario sepa cómo actuar dependiendo del caso. La verdad que son opciones muy útiles que iréis viendo conforme las vayáis utilizando en la utilidad que tienen. Y bueno, hasta aquí esta clase. En la siguiente clase vamos a ver opciones más avanzadas. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte de variables. Vamos a ver los text parsers, que también son muy profundos, pero lo vamos a ver por encima. Es un curso básico, no os olvidéis. Así que nada más, si tenéis cualquier duda o comentario que queráis dejármelo, lo podéis dejar abajo en comentarios. Y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Bienvenidos a esta quinta clase del curso básico de Make, donde hoy vamos a aprender cómo usar los webhooks y los mailhooks. Y es que hemos visto cómo Make nos permite conectar diferentes aplicaciones de manera nativa, como por ejemplo una hoja de cálculo de Google o nuestro Google Drive. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden conectar de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Sin embargo, también podemos trabajar de otras formas, como por ejemplo
a través de APIs, que vamos a verlos en futuros vídeos para conectar y crear chatbots, por ejemplo, pero ocurre que si queremos conectar una aplicación que no esté en el listado de Make, tenemos que utilizar este módulo, que es el módulo de webhooks, que es un módulo súper útil, es posiblemente una de las clases más importantes y más útiles que vais a ver, porque después de esta clase vais a ver y vais a entender las posibilidades que tiene Make, que son prácticamente infinitas. Y es que un webhook, para resumirlo mucho, básicamente es una forma de comunicación entre diferentes programas a través de Internet, para hacerlo lo más fácil posible, y a través de una dirección URL, que ahora vamos a ver que es una dirección URL única. Y una vez que Make recibe toda esta información a través de esta URL única, lo procesa todo y con ello podemos hacer pues, prácticamente lo que queramos y a la hora de crear nuestro escenario. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, no os quiero liar y sobre todo quedaos conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a explicar cómo funcionan también los mail hooks que os garantizo que os van a ayudar muchísimo. Tenemos nuestro escenario de Make vacío, vamos a empezar añadiendo el módulo de webhook y aquí nos da dos opciones de disparador o dos opciones de trigger. La primera es añadir un custom mail hook, que es lo que os digo que vamos a ver después. Quedaros porque vamos a ver un caso de uso de cómo gestionar una bandeja de entrada para gestionar posibles entradas de leads. Pero ahora vamos a elegir la opción de custom webhook. Esta parte la vamos a ver en otro vídeo porque es algo un poco más avanzado. Vamos a empezar con estos dos. Y además, como veis, nos pone aquí una etiqueta de instantáneo. Quiere decir que recibe la información inmediatamente. No tenemos que estar esperando. Vamos a darle a Custom Webhook. Y lo primero que tenemos que hacer es crear el hook. Crear esta URL única de la que os he hablado antes. Vamos a darle a añadir y vamos a elegir, por ejemplo, un nombre que sea prueba. También nos da la posibilidad de si queremos restringir este webhook o esta URL que se va a crear a IPs concretas. Es algo complicado que alguien vaya a hacerse con vuestra URL porque es única, pero si queréis aumentar un poco la seguridad, por si acaso alguien se hace con la URL y no queréis que envíe cierta información a esta URL, pues indicáis aquí la IP que solamente puede ver esta URL. En este caso vamos a dejarlo vacío. Vamos a darle a guardar y este es el webhook, ya lo tenemos creado automáticamente. Esta es nuestra URL única con la que Make se va a comunicar con la aplicación que conectemos. Entonces, esto está constantemente escuchando y a la espera de recibir información. Lo que vamos a hacer ahora es copiar nuestra URL, nos da aquí directamente el botón y vamos a darle a OK. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a ir a una aplicación que os voy a enseñar, la vais a ver en diferentes vídeos en el futuro, sobre cómo podemos usar este webhook. La aplicación se llama postman.co y se usa mucho en entornos de pruebas, sobre todo para no tener que estar gastando, en este caso, créditos en Make, corriendo constantemente el escenario o créditos de la posible aplicación externa que nos está mandando la información a través del webhook. Entonces aquí podemos como testear. Abrimos un proyecto nuevo, aquí en lugar de get vamos a darle a post y aquí vamos a meter la URL que nos ha dado Make, que es nuestro webhook realmente. Y como os digo, esto es una prueba. Esta parte voy a ser muy breve para que entendáis la lógica de cómo funciona esto de los webhooks. Vamos a suponer que lo que quiero enviar es un nombre y aquí un email. El nombre, por ejemplo, soy yo, Juanjo, y el email es test@test.com. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que esta hipotética aplicación nos envía la información. Vamos a darle a Send y ahora vamos a ir a Make para que el webhook reciba esta información. Estamos de vuelta en Make, vamos a darle a Run Once. Esto va a estar escuchando y va a recibir la información que hemos enviado desde postman.co. Aquí vemos que ya lo ha recibido y como veis el nombre que he creado es Juanjo y el email es test.co. Una vez que recibimos esta información, realmente, como veis, y para los que ya estáis siguiendo el curso, esto es mapear los datos. Una vez que tenemos ya esto, podemos conectarlo con lo que queramos. Podríamos conectarlo con el clásico ejemplo que hago de la hoja de cálculo de Google, donde a lo mejor podríamos ir volcando toda la información que recibimos, el nombre y el email en esa hoja de Google. Es un ejemplo muy básico para que veáis las posibilidades, pero vamos a ver un caso de uso que a mí me gusta mucho, que es conectando una hoja de WordPress. Y aunque es cierto que WordPress tiene su propia conexión nativa, de hecho, si vamos al listado de aplicaciones
en Make vemos que tiene conexión con WordPress. Si queréis que haga tutoriales sobre qué cosas se pueden hacer con WordPress dentro de Make, me lo podéis dejar en comentarios. Como os digo, a mí me gusta mucho utilizar un webhook para según qué casos, sí que es cierto, con WordPress, porque hay algunos módulos nativos de Make con WordPress que no funcionan tan bien, como por ejemplo, si quieres revisar o hacer alguna acción con un comentario. Vamos a verlo ahora cómo poder hacerlo con el webhook. Entonces, voy a ir a WordPress para deciros cómo se hace la conexión. Realmente es sencillo, estoy en mi WordPress, realmente es sencillo. El plugin que tenéis que utilizar, lo vengo utilizando y funciona muy bien, es un plugin que se llama WP Webhooks. Entonces, lo instaláis, es un plugin gratuito, lo instaláis y aquí nos dice todo lo que podríamos conectar o todo lo que podríamos aprovechar usando el webhook y que podemos utilizar para enviar a aplicaciones como Make. No solamente funciona esto con Make, sino con cualquier aplicación que reciba webhooks. Lo que tiene más sentido para este caso es utilizarlo con Make. Entonces, en este caso vamos a decir que nos avise o que nos mande una notificación cuando alguien cree un comentario. Aquí, si veis, podemos, cuando alguien borra un comentario, cuando el comentario vaya a la basura, vamos a decirle aquí cuando alguien cree un comentario, vamos a darle aquí donde dice añadir webhook URL y aquí lo que vamos a copiar es el webhook que nos ha dado Make. Le damos a añadir para crear un comentario. No le he dejado nombre, he dejado el nombre que viene por defecto, lo podéis modificar si queréis. Entonces, ahora que tenemos aquí el webhook configurado para los comentarios, voy a ir a dejar un comentario a uno de los posts del blog y vamos a ver cómo Make lo va a recibir. Voy a usar, por ejemplo, esta entrada, que fue la que hice para el tutorial sobre cómo crear un blog usando Perplexity y Napkins. Si no has podido ver el vídeo, te lo dejo aquí arriba en una tarjeta. Voy a venir aquí abajo a dejar un comentario. Por ejemplo, vamos a decir comentario de prueba y vamos a darle a enviar. Si nos venimos directamente a nuestro escenario, le damos a Run Once. Vamos a esperar a que reciba el comentario que hemos hecho en WordPress. Y aquí lo tenemos y tenemos muchísima información que nos ha dado más allá del comentario. Con esto realmente podemos hacer un montón de cosas. Yo he puesto el comentario desde dentro de mi sesión porque WordPress es mío y no he tenido que poner mi email. Pero si fuese un comentario de cualquier otra persona, tendría que haber puesto su email, también lo habríamos recogido aquí. Porque el webhook se adapta a cualquier tipo de información. Vemos que si le damos aquí a comentario data, tenemos aquí el comentario que he puesto, pero como os digo, esto puede llevarse a un montón de escenarios. Esto se puede volver muy, muy complejo, creedme, pero sobre todo quería enseñaros un pequeño ejemplo. Esto si luego nos lo quisiéramos llevar también a una hoja de cálculo, podríamos volcar todos los comentarios o podríamos hacer infinidad de cosas. Imaginad, por ejemplo, que hiciéramos este ejemplo. Vamos a añadir una fila. He creado una hoja de Excel donde vamos a recoger nombre y la IP del usuario, porque también nos lo recoge el propio webhook, el artículo y el enlace, por ejemplo. Entonces voy a vincular como siempre mi hoja. Cojo la hoja que tengo creada aquí directamente, me va a reconocer las columnas que he creado. Esto ya lo sabemos de otros cursos. Tenemos, por una parte, nombre, IP, artículo y enlace. El nombre en este caso podríamos poner el nombre del autor. Vamos a poner aquí en el buscador autor, comment autor email, comentario autor, la IP. Si quisiéramos también recoger la IP del autor, teníamos aquí comment autor IP. En el artículo podríamos poner o bien la URL o bien el título. Si queremos identificarlo por el título del artículo, vamos a borrar aquí y poner aquí title, post title, y en enlace vamos a poner esta opción de aquí. Damos a OK, voy a enseñaros cómo queda la hoja. Quedaría algo así, con la columna de nombre, la IP, el artículo y el enlace al artículo. Como os digo, este caso es un caso más sencillo. Esto se puede complicar y se puede volver lo más sofisticado que queramos, pero quería que veáis un poco pues, cosas que se pueden hacer con webhooks conectándolo con nuestro WordPress, por ejemplo. Y ahora sí, voy a contaros la otra posibilidad de conexión, la que os he dicho al principio del vídeo, que son los mail hooks. El tema de los mail hooks funciona de una manera increíble, la verdad. Funciona similar a esto, solo que en lugar de estar procesando una URL única, como con los webhooks, como acabamos de ver, lo que procesa es una dirección de correo electrónico. Entonces, esto nos da la posibilidad o bien de mandar correos electrónicos de manera automática, o bien de, imaginaros, crear un buzón donde esta dirección de correo personalizada
recibiese leads de clientes. Os los voy a enseñar para que veáis a lo que me refiero, porque la verdad que es increíble. Vamos aquí a la opción, en este caso, antes le dimos a Custom Webhook, ahora vamos a dar a Custom Mailhook. Nos va a crear el webhook igual que antes, solo que en este caso, voy a ponerle de nuevo prueba, por ejemplo, solo que en este caso, en vez de darnos una URL, nos da esta dirección de correo electrónico, esta dirección que es feísima. Vamos a darle a Copy Address, le damos a OK y ahora os voy a decir qué hacemos con esto. Vamos a venir a nuestro email y esta URL tan fea que nos han dado en Make, vamos a ponerla en el para. Y el asunto, pues por ejemplo, test, por ejemplo, y aquí hola test. Vamos a enviar el email para que veáis qué se puede hacer desde Make. Volvemos a Make para que el escenario reciba la información, le damos a Run Once y aquí recibe el correo con muchísima información. Nada más que le hemos puesto que el asunto era test y el cuerpo era test hola, pero también me puede dar información sobre quién lo ha enviado, si hay alguien en copia, incluso adjuntos, que es lo que vamos a ver ahora. Esto me da unas posibilidades muy grandes. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacer un caso de uso donde vamos a meter un router, ya sabéis todos cómo funciona un módulo de router a estas alturas, y este router va a coger dos caminos. Por una parte, vamos a crear una hoja de cálculo donde vamos a ir almacenando los nombres y los emails que van a ir escribiendo a este mailhook y por otra parte, en el caso de que hubiese algún archivo adjunto, los va a subir automáticamente a nuestro Google Drive. Y para esto lo primero que vamos a hacer, como ya sabemos de otros vídeos, es vamos a meter una hoja de cálculo añadiendo una fila. Voy a vincular la hoja de Google que yo tengo creada. Esta es mi hoja de Excel que tengo ya creada. Añado aquí la hoja 1. Me reconoce automáticamente las columnas, esto ya lo sabemos de otras. Simplemente aquí quiero almacenar el nombre y el correo porque es una hoja para almacenar los leads que puedan entrar aquí. Entonces, como veis, nos da muchísima información que podemos volcar a la hoja. En este caso, queremos almacenar el nombre de quien está enviándolo y el correo electrónico. Vamos a darle aquí a Email Address, le damos a OK y esta hoja ya está recopilando todos los leads que entren aquí. Vamos a darle OK y por otra parte queremos que el escenario también procese los archivos adjuntos. Para eso lo que vamos a necesitar es añadir un módulo de iterador. Si no sabes lo que es un módulo de iterador, te voy a dejar aquí una pequeña tarjeta donde explico en uno de mis cursos básicos qué son los módulos de iterador y de agregador. Pero por resumirlo, este módulo que va a hacer es, dado que los archivos que vengan adjuntos pueden ser varios o pueden ser archivos muy grandes, este módulo lo que va a hacer es, cuando reciba el attachment, lo que va a hacer es separarlo en archivos independientes, de tal manera que podamos localizar lo que nosotros queremos que suba a Google Drive. Entonces aquí donde dice array, lo que vamos a hacer, vamos a meter attachment, que serían los adjuntos. Vamos a escribir aquí attachment, seleccionamos attachment y ahora sí, damos a OK. Y por último, lo que nos faltaría sería añadir nuestro módulo de Google Drive. En este caso vamos a darle a Drive y subir un archivo, upload a file. Vamos a darle a Drive. La conexión ya debe de estar hecha, si no, no hubiésemos podido conectar nuestra hoja de cálculo. Y aquí tenemos que meter la carpeta a la que queremos que se adjunten los archivos. Y en este caso voy a darle a seleccionar de la lista y voy a seleccionar mi carpeta. Lo voy a guardar en esta de tutorial de curso de Make. Aquí tenemos dos opciones, o bien dejarlo por defecto, que es lo que os recomiendo, o si queréis seleccionar manualmente qué archivos son los que queréis que el iterador separe y suba al Drive, lo puedes hacer así, pero yo os recomiendo dejarlo por defecto, tal cual está aquí. Entonces vamos a darle a OK y ahora vamos a hacer la prueba subiendo, por ejemplo, una fotografía en un archivo adjunto. Lo primero que hacemos, porque os puede confundir, vamos a darle primero a Run Once para que el escenario se quede esperando. Veis que ya está el webhook esperando a recibir información, que es lo que vamos a mandar con este segundo email con el adjunto. Entonces vamos a ir a enviar el correo. Igual que hicimos antes, el para es el webhook de nuestro escenario de Make, el asunto le he puesto adjunta una foto test y el cuerpo del email, aquí te mando la foto adjunta y ya tiene adjunta la foto. Entonces vamos a darle a enviar y volvemos a Make para ver cómo lo procesa. Aquí tenemos el archivo que era la foto que acabo de mandar en el correo. Y bueno, hasta aquí esta clase sobre webhooks y mailhooks. Espero que os haya resultado de utilidad. Vamos a ver en futuros vídeos escenarios que van a empezar muchas veces directamente desde un módulo de webhook, pero para mí era importante que supierais un poco la lógica y qué se puede hacer desde lo más básico hasta lo más difícil.
Como siempre os digo, si os ha resultado de utilidad, tanto como si ha sido así como si no, os lo en comentarios. Cualquier sugerencia o duda que tengáis, trato de responderla como siempre. Si queréis aprender más sobre automatizaciones, make.com y futuros vídeos, os invito a suscribiros y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Bienvenidos a esta sexta clase del curso básico de Make. En esta clase os voy a enseñar a trabajar con APIs. Si recordáis de la clase anterior donde vimos cómo trabajar con webhooks, ya sabemos que Make tiene aplicaciones nativas con muchísimas aplicaciones, pero ¿qué ocurre cuando hay alguna aplicación o alguna página que no esté integrada con Make de manera nativa y nosotros queramos tener la posibilidad de integrarla dentro de un escenario? Ya os enseñé en la clase anterior cómo hacer esto utilizando los webhooks y en esta clase os voy a enseñar básicamente qué son las APIs, que son muy similares a los webhooks en cuanto a que son, digamos, mensajeros de la información entre la aplicación en sí y Make. Y vamos a ver un caso práctico, un caso muy sencillo, usando la página de Meteostat. Entonces, lo bueno que tiene esta página de Meteostat y uno de los motivos por los que la he utilizado para este curso es que tiene la posibilidad de integrarlo con esta página llamada Rapid API, no sé si la conocíais. Rapid API vendría a ser como un marketplace de APIs y podéis encontrar aquí infinidad de APIs para conectar pues de todo, desde marcadores deportivos hasta herramientas de inteligencia artificial. Es enorme. Os invito a que la exploréis porque además, como vais a ver ahora en el tutorial, es gratuito suscribirse a Rapid API. Entonces, vamos a ver cómo utilizar Rapid API, vamos a ver el caso práctico de Meteostat para que tengáis ya una visual de cómo trabajar con APIs en Make.com. Lógicamente vamos a conectar nuestro escenario de Make. Así que, como siempre, vamos a ello. Venimos a la página rapidapi.com. Yo ya estoy registrado. Os podéis registrar con vuestra cuenta de Google o con un correo electrónico. Sumamente sencillo. No hace falta que explique cómo registraros. Una vez que ya estéis aquí dentro de vuestro dashboard, vuestro panel principal en Rapid API, en este caso aquí tenéis un buscador donde podéis buscar las APIs que os interese. En este caso, como he dicho, vamos a buscar la API de Meteostat, que es con la que voy a hacer el ejemplo para la clase. Le damos a la API y una cosa importante, siempre que vayáis a empezar a utilizar una API, lo primero que tenéis que hacer es suscribiros. Es gratuito, no os preocupéis. ¿Veis aquí donde dice suscribirse para el test? Vamos a darle y vamos a seleccionar, a no ser que queráis pagarlo, vamos a seleccionar la opción básica. Vamos a darle a empezar con un plan básico. Es probable que os pida una tarjeta de crédito. Si os la pide, la podéis poner, no os van a cobrar nada. La manera que tiene de monetizar cualquier servicio de suscripción a una API es por el uso que le deis. Si no hacéis un uso excesivo, nunca vais a tener que pagar nada. Entonces, podéis poner la tarjeta sin ningún problema. Yo le voy a dar a suscribirme. Me confirma que la suscripción ya está correcta. En este caso me lo voy a saltar y vamos a empezar. Una vez que ya confirméis vuestra suscripción, vamos a venir aquí arriba donde dice Apps y en nuestro panel de Apps vamos a venir aquí a nuestra aplicación, que será la única que tengamos probablemente si lo acabáis de registrar. Vamos a venir aquí donde dice Autorización y esta es la clave API que va a ser la importante, la que tenéis que tener localizada en todo momento, porque esta es como nuestra llave que va a conectar nuestra cuenta de Rapid API tanto con Make.com como con cualquier otra aplicación. Es similar, por ejemplo, cuando conectáis OpenAI con Make.com, que tenéis vuestra clave API. Yo no lo voy a mostrar, obviamente, pero tenedla controlada porque más adelante nos va a hacer falta. Una cosa también a tener en cuenta que ocurre con prácticamente todas las APIs es que todas tienen su documentación específica. Entonces, vamos a ir a la página de Meteostat y vamos a ver la documentación de la API para ver lo que tenemos que ir colocando en Make. Ya vais a ver que es muy sencillo, no os preocupéis, vamos a verlo juntos paso a paso. Cuando entréis, veréis aquí que hay muchísimas opciones. He elegido la opción de JSON API, que es la que suelo utilizar para conectar con Make. Y aquí podemos ver documentación que tenemos dependiendo del tipo de dato que queramos sacar. Por ejemplo, si le damos a Daily Data, esto nos da la información diaria de una localización en concreto. Si le damos a Daily Data, como os digo, aquí tenéis, ya directamente nos dice en Get, que es
qué URL exacta tenemos que indicar en nuestro escenario de Make para obtener esta información que nos va a dar esta API. Junto con esta URL que tenemos que tener en cuenta es parecido en cierta manera a lo que vimos con los webhooks. Recordáis que tenían una URL única. Pues en este caso, salvando las distancias, vendría a ser algo parecido. Esta URL es la que vamos a tener que utilizar ahora en Make, junto con todos estos parámetros que vamos a tener que también tener en cuenta para ir indicándolos en el propio escenario. Hay una serie de requisitos que tenemos que tener muy en cuenta, esta columna de aquí. Lo vamos a ver ahora, pero sobre todo os quería enseñar pues cómo luce una documentación de una API a muy alto nivel, para que no le tengáis miedo. Al final esto es como todo, es ponerse. Vamos a ir viendo juntos esta en concreto y seguro que practicando, porque al final es como también vais a aprender, podréis aventuraros con APIs más complejas. En Make, para conectar una API, el módulo que vamos a utilizar va a ser el módulo de HTTP. Un módulo bastante útil que sirve para más cosas, lo iremos viendo en clases en el futuro. Pero ahora mismo vamos a venir a nuestro módulo de HTTP y vamos a decirle make a request. Cuando hagamos make a request, aquí lo que te dice es, vale, ¿qué URL es la que quieres que examine o qué URL es la que quieres que mire? Esta URL, como quizá alguno o alguna ya estáis pensando, efectivamente es la URL que nos ha dado la documentación de la API de Meteostat. Es esta URL que antes hemos visto. De hecho, si recordáis, al lado me decía que esta URL iba acompañada del método get. Por tanto, aquí en método voy a dejar get, que es el que viene. Aquí van a venir ahora una serie de parámetros que vamos a necesitar tener muy de cerca la documentación de Meteostat. Vamos a necesitar añadir los encabezados y luego una serie de parámetros adicionales. Pero primero vamos a empezar por los encabezados. Os voy a decir dónde los podéis encontrar. Entonces, de vuelta a la documentación de Meteostat, si venís aquí donde dice Getting Started y abajo dice Sign Up, saldríais aquí. Si bajáis un poco aquí donde dice Quick Start, aquí tenéis la información de los encabezados. Si os fijáis, aquí dice URL. Esta URL es la que acabamos de indicar en Make en el escenario, la que acabamos de indicar arriba. Y aquí te dice encabezado y encabezado. Por una parte tenemos este nombre, que es el host, y este, que es el valor. Si vais al escenario, vais a ver que la primera casilla que os dice, que os pide, es el name, el nombre, y luego abajo dice value, que sería este de aquí. Y tenemos que añadir un segundo encabezado, que es esta parte de aquí, y esta parte donde dice key, es la API key que os dije que teníais que tener localizada, que es vuestra API key principal en vuestra cuenta de RapidAPI. Vamos a ir viendo poco a poco. Primero vamos a copiar esta parte de aquí, a control C, control V, el valor, lo pego, el segundo encabezado, que es el que nos indicaba la documentación, pego el segundo valor que nos indicaba la documentación y este valor de aquí es la API key de vuestro panel de RapidAPI, que es esta API de aquí que os he indicado antes que tenéis que tener en cuenta. Copiamos la API en nuestra casilla de valor y nos faltaría una parte que es obligatoria según la documentación de Meteostat, que es indicar, no sé si recordáis la tabla que os he indicado antes, donde venían los parámetros, pues esa tabla nos indica que hay una serie de requisitos que son obligatorios. En este caso, los más básicos para que podamos hacer el ejercicio es indicar el requisito de qué estación o qué lugar es del que queremos sacar la temperatura, una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, eso lo vamos a ir indicando en estas casillas de aquí. Pero para eso vamos a tener que ir a la documentación para ver qué hay que indicar en la casilla de Station, qué hay que indicar en la casilla de Start y qué hay que indicar en la casilla de End, que son las tres variables o los tres parámetros, mejor dicho, que tenemos que indicar aquí. Entonces vamos a ir de vuelta a la documentación. De vuelta a la documentación estamos en Daily Data, donde estábamos antes. Este es el cuadro que os enseñé antes, que es el que nos marca los parámetros que tenemos que indicar en Make. Entonces vamos a meter estos tres primeros, que sería la estación. Para la estación tenemos que indicar el parámetro Station, ahora lo vamos a hacer en Make, y tenemos que indicar el Station ID, el identificador de la estación meteorológica. Ahora os voy a enseñar cómo se saca, es yendo a la página de Meteostat, es muy sencillo.
Luego vamos a indicar el parámetro start, que va a ser teclear start, la fecha de inicio en este formato, esto es importante porque si no nos puede dar error, y la fecha de fin también en este formato, es decir, primero el año, después el mes y después el día. Como os digo, os voy a decir de dónde se saca el identificador de la estación meteorológica, que puede ser un poco lo más complicado, y estos tres parámetros me los voy a llevar a Make. El identificador es muy sencillo, venís a la página de Meteostat y aquí en el buscador nos dice estación o lugar, yo voy a poner Málaga, vamos a darle a Málaga y si bajáis aquí en la parte de estaciones cercanas tenéis o bien Málaga Aeropuerto o Granada Aeropuerto, etcétera, y tenéis un código. Este es el identificador, este es el que vamos a llevarnos a Make. En este caso yo voy a copiar el de Málaga Aeropuerto, que va a ser el que indique, pero podéis indicar el que queráis, el de vuestra ciudad o con el que queréis hacer el ejemplo. Entonces en Make, donde dice Query String, vamos a decirle que el nombre es, hemos dicho Station, aquí en valor vamos a poner el código de la estación que nos interese. Yo en mi caso pongo el de Málaga, 08482. Vamos a darle aquí donde dice añadir parámetro, porque tenemos que indicar, hemos dicho start y el año 2024, mes, en este caso estamos a 11 y día, hoy es día 18. Pero vamos a decirle que empiece en lugar del 18, vamos a decirle el 16, por ejemplo, y añadimos el otro parámetro que es el de end, cuando queremos que termine de hacer la predicción, y el valor igual, el año, el mes, y ahora sí vamos a decirle el día de hoy, día 18. Yo aquí lo estoy haciendo manualmente tecleando los días, pero como ya sabemos de otros vídeos, podríamos venirnos aquí al calendario y marcar el formato del día con el formato que nos ha indicado de año, mes y día. Ojo con eso para que no tengáis error, y indicar la fecha de hoy. Pero como digo, para que sea más sencillo, voy a hacerlo manualmente. Tener en cuenta que lo podréis hacer también así. Damos a OK y vamos a ejecutar el escenario una vez. Tenemos el código 200, lo que quiere decir que todo está corriendo correctamente. Pero el resultado que nos ha dado es este código tan raro de aquí. Y con esto todavía no podemos hacer nada, no podemos sacar ninguna conclusión ni podemos extraer ningún dato de los que estamos buscando en Meteosat. Pero Make tiene un módulo, os adelanto, es un módulo que se llama módulo de JSON y en este caso vamos a elegirle la opción de parse JSON. Básicamente todo ese código JSON que me ha dado este módulo de HTTP me va a convertir en una estructura de datos que yo pueda hacer algo. Para eso vamos a venir aquí donde dice JSON Stream, vamos a darle a Data, vamos a darle a OK, Run Once, me va a decir que esto es un error porque este módulo no puede terminar en un escenario, pero vamos a darle a correr de todos modos y ahora sí, los datos que me va a dar son datos con los que yo ya puedo hacer algo. La fecha es la fecha que le he puesto de fecha de inicio del día 16 y ya tengo aquí temperatura, etcétera. Con esto yo ya podría mapearlos con el clásico ejemplo que me habéis visto en muchos vídeos de vincularlo con una hoja de Excel que yo me pueda hacer de tal manera que pueda llevar un mapeo de la evolución de la temperatura en una franja de tiempo y, bueno, por poner un ejemplo entre otros muchos que se podrían hacer. Entonces, para que veáis cómo termina el escenario en esta hoja de Excel que os cuento, la voy a conectar con una hoja de Excel que yo ya tengo preparado. Ya he vinculado mi hoja de Excel, la tengo aquí, la he llamado clima, ya sabemos cómo se vincula una hoja de Excel con make.com. En este caso, en lugar, voy a escribirlo manualmente porque siempre va a ser para Málaga y los parámetros de temperatura lo tenemos aquí dentro de nuestra respuesta de JSON. En este caso, la temperatura media. Queríamos aquí la temperatura mínima, la temperatura máxima, en fin, podríamos todos los parámetros que quisiéramos. Daríamos a OK y ahora si corremos nuestro escenario se nos actualizaría automáticamente en nuestra hoja de Excel. Esto es básicamente un ejemplo muy básico de cómo se podría trabajar con una API. Si hay alguien que está viendo el curso y que tiene conocimientos algo más avanzados, sabría que, o os lo cuento al resto,
Esta parte donde he separado los datos utilizando el módulo de JSON, si aquí abajo del todo, en este primer módulo de HTTP, le diésemos aquí donde dice parse response, si le damos a yes y le damos a OK, le damos a run once, automáticamente ya me separa los datos igual que lo ha hecho el módulo de parse JSON. ¿Por qué utilizo el módulo de parse JSON? Yo os recomiendo coger el hábito desde el principio de acostumbraros a trabajar con este módulo, aunque pueda parecer un poco más complejo, que lo es, pero luego es mucho más flexible y os da muchas más opciones de conexiones con otras APIs. Es un simple consejo que os doy, si no ya sabéis que también se puede hacer como os lo acabo de enseñar. Y nada más por mi parte, esto era todo lo que os quería enseñar en este primer curso básico de cómo trabajar con APIs. Espero que les saquéis utilidad, que os ayude a conectar con aquellas aplicaciones que quizá estabais pensando cómo poder hacerlo para conectarme con Make. Con mi escenario, pues coger la documentación, vais viendo paso por paso lo que os pide en cada uno de los módulos. Y nada más, como siempre, os espero en el siguiente vídeo. Si os ha gustado pues, y queréis más contenido de Make, podéis suscribiros, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Bienvenidos a esta séptima clase del curso básico de Make, y en esta clase vamos a aprender cómo utilizar las bases de datos que nos ofrece Make, algo realmente útil, algo que vimos de pasada en la clase introductoria, pero que es muy útil, como os digo, porque nos permite sustituir el famoso caso que me estáis viendo hacer en el curso básico de vincular una hoja de Excel, por ejemplo, o una hoja de Google Sheet con Make.com. Crear una base de datos además también nos da la posibilidad de compartir esta misma base de datos con diferentes escenarios. Vamos a ver un caso práctico sobre cómo crear una base de datos para hacer un envío de emails masivo. Así que vais a ver que es una clase muy sencilla, ya os digo que suele ser algo más desconocido y que puede dar un poco de miedo, pero vamos a verlo paso a paso como siempre para que pues, cojáis confianza y podáis empezar a utilizar vuestras propias bases de datos en Make. Y como siempre, vamos a ello. Vamos a empezar por vincular y volcar datos desde una hoja de Excel que tengo ya creada. Esta es mi hoja de Excel que tengo creada y el caso que vamos a ver es para el sector de los seguros, por ejemplo. Va a ser una base de datos que vamos a vincular con Make.com para hacer este envío masivo de emails. Y va a ser muy sencillo, dependiendo de una serie de parámetros, mandará los correos a unas personas o a otras. Entonces, vamos a ver cómo vincular esto con Make. También dejar claro que esto aplica realmente a tanto una base de datos que pueda estar en una hoja de Excel como a través de un webhook o una API, como vimos en la clase anterior, puede capturar datos desde cualquier fuente. Entonces, en este caso, vamos a vincular la hoja que acabamos de ver. Voy a vincularla, como ya sabemos, con Make.com. Vamos a darle en este caso a Search Rows y voy a vincular la hoja. Ya tengo vinculada mi hoja. Vamos a dejar el límite en blanco para que capture todas las filas. Vamos a darle a OK. Y aquí vamos a añadir el módulo de Data Store. Vosotros simplemente con que escribáis data ya os va a aparecer. Y este módulo da muchísimas opciones como añadir un registro, buscar un registro concreto, borrar la base de datos, actualizar un registro. Hay muchas opciones, como en la mayoría de módulos de Make. En este caso vamos a volcar estos datos de la hoja de Google a la base de datos. Por tanto, vamos a coger la opción de Add Replace a Record. Vamos a crear nuestra base de datos, vamos a decir, para el caso de los seguros, vamos a decir clientes seguros, y tenemos que crear nuestra estructura de datos. ¿Qué quiere decir crear nuestra estructura de datos? Toda base de datos tiene que tener una estructura. En este caso, la estructura, como habéis visto en la hoja de Google, es muy sencilla. Realmente es nombre, email, edad y objetivo. Esos son los 4 parámetros que tenemos que crear junto con uno más que vamos a añadir y que nos va a ser muy útil, que es añadir el parámetro de estado, para que cuando hagamos el envío de emails, ese estado se cambie a sí, de tal manera que cuando vuelva a pasar el escenario ya sepa que esos emails los ha mandado antes. Entonces, como os digo, aquí podríamos tener diferentes estructuras de datos, pero en este caso vamos a crearla desde cero, para que sepáis que una misma estructura de datos podría servir para varias bases de datos. En este caso vamos a darle aquí a añadir y tenemos dos opciones. En este caso vamos a decir que esto va a ser, por ejemplo, clientes normal.
y nos da la posibilidad de añadir los ítems manualmente, que es lo que vamos a hacer, pero también podríamos generarlo automáticamente, cosa que es bastante útil. Por ejemplo, aquí nos da la opción de si lo que queremos meter es un JSON o un archivo XML. Meter un JSON sería útil en casos como vimos la clase anterior, cuando queremos conectar una API. Si tenemos el JSON de la documentación, lo meteríamos aquí y él solo añadiría y crearía la estructura de la base de datos. No es el caso, es algo más complejo. En este caso vamos a añadir aquí donde dice Add Item. Y cuando le demos a añadir ítem, vamos a ir volcando simplemente los mismos ítems que tenemos en nuestra hoja de Excel. En nuestro caso vamos a decirle nombre. Aquí nos dice qué tipo de ítem es el que estamos metiendo. En este caso siempre vamos a meter texto, pero también podríamos meter, si queréis, números, en caso de que queráis hacer operaciones. Algo más complejo, de momento vamos a dejarlo todo en texto. Aquí importante dejar esto cuando dice requerido decimos que no y multiplicaríamos a decir que tampoco. Vamos a darle a añadir ítem, vamos a ir metiendo todos los ítems que tenemos en nuestra hoja de Excel. Vamos a darle a email, añadir ítem, el siguiente era edad. Vamos a darle a añadir ítem, el siguiente era objetivo. Y vamos a meter este último que os he dicho que va a ser muy útil, que va a ser el de estado, que se va a estar actualizando cuando hagamos el envío masivo de los correos. Vamos a darle a salvar. Aquí, dependiendo del plan que tengáis, yo os lo estoy enseñando con el plan gratuito. Si tenéis el plan, alguno de los planes de pago, veréis que podéis meter hasta 10 bases de datos y así sucesivamente. Pero con el plan gratuito nada más que deja crear una base de datos, más que suficiente para hacer la prueba y probar con este plan gratuito. Vamos a darle a salvar y ahora ya nos crea la base de datos y nos pregunta el key. ¿Qué es el key? Bueno, el key es una clave que crea automáticamente cada vez que crea un registro. De momento os recomiendo dejarlo en blanco, porque si no podéis empezar a liaros antes de empezar a crear la base de datos, dejarlo tal cual está en blanco. Aquí le decimos si queremos que sobreescriba cada vez que crea un registro nuevo, vamos a dejarlo en no. Y esto ya sabemos cómo se hace de otras clases, muy sencillo, simplemente vamos a ir volcando cada una de las variables donde corresponda, en nombre con nombre, email con email, en edad con edad, objetivo con objetivo y en estado vamos a decirle de momento que no, porque no se ha mandado todavía ninguno de los correos. Vamos a darle a OK y vamos a darle a Run Once y nos va a crear la base de datos con los 4 registros que tenemos ahora mismo volcados, a modo de ejemplo, en nuestra hoja. Vamos a venir aquí donde dice Data Stores y vamos a tener aquí nuestra base de datos de clientes. Entonces ya hemos creado nuestra base de datos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora con esto, verdad? Os estaréis preguntando. Bueno, vamos a ver primero cómo se ve la base de datos en Make. Vamos a darle aquí a Browse y esta sería nuestra base de datos. Como veis, podemos hacer pues de todo. Tenemos desde los propios datos, lo podemos aquí editar si queremos directamente. Esta es la API Key que os comentaba que crea automáticamente en cada uno de los registros. Realmente es bastante sencilla e intuitiva. Podríamos añadir directamente también alguno de los registros si queremos. En este caso no lo voy a guardar. Una vez que tenemos aquí la base de datos, como os digo, esta misma base de datos, esta misma estructura, la podremos utilizar en diferentes bases de datos. Vamos a hacer un caso práctico para que veáis qué podemos hacer con esto, el caso de los envíos del correo electrónico que os he comentado antes. Para ello vamos a crear un escenario y vais a ver qué sencillo es. Aquí en la base de datos vamos a darle de nuevo a Data Store y podríamos, si quisiéramos enviar un correo en concreto a una dirección en concreta, si le diésemos a Get a Record, aquí pondríamos la key que hemos visto antes en la base de datos concreta de ese registro, pero no es lo que queremos hacer. Lo que vamos a hacer va a ser más genérico para que nos amplíe la búsqueda. Vamos a darle a Data Store y vamos a darle Search Records. En Search Records vamos a elegir nuestra base de datos, en este caso es la única que tenemos, la del cliente de los seguros. Y aquí podemos filtrar lo que queramos. Podemos filtrar, por ejemplo, que la edad sea el operador, vamos a decirle que sea mayor de 40 años, por ejemplo. Y aquí podríamos añadir realmente pues que solamente se envíen a los seguros de hogar o que solamente se envíe a los seguros de coche para la franja de edad entre 40 y 35 años, por ejemplo. Y el filtro que pongamos será lo que seleccione para el envío de los correos. En este caso voy a dejar solamente para mayores de 40 años. Tengo a 2 casos solamente en la base de datos del ejemplo. Pero como os digo, podríamos filtrar lo que quisiéramos.
Vamos a darle a OK y ahora vamos a decir que esta selección que acabamos de hacer les envíe un correo electrónico vinculando un correo a través de Gmail, por ejemplo. Vamos a darle aquí a enviar un email. Y esto ya lo hemos visto en otras clases. Vamos a darle aquí a añadir un recipiente, el email, ya lo tenemos de nuestra base de datos. Vamos a darle aquí a email y el asunto vamos a decir, pues no sé, un email para usted. Y aquí pues el nombre y el contenido es que sea, por ejemplo, estimado y el nombre. Nos ponemos en contacto para informarle de que, y aquí el producto que fuese, en este caso, por ejemplo, sería el objetivo, etcétera. Ya sabéis, la narrativa de cada uno, de cada una. Lo interesante es que podemos ahora añadir un último módulo. En lugar de Search Records, vamos a darle a Update a Record. ¿Recordáis que antes metimos el parámetro de estado? Pues vamos a elegir nuestra base de datos de nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en los records, el que queremos actualizar es solamente el de estado. Y cuando se mande el correo vamos a decir que sí. Y en este caso, como queremos que esto lo haga con todos los parámetros en los que coincida este filtro, aquí en Key vamos a meterle la opción de Key para que coja todos los registros, no solamente uno en concreto. Entonces vamos a darle a OK y ahora sí vamos a darle a Run Once. Tenemos aquí a Data Stores, vamos a darle a Browse y aquí vemos cómo nos ha cambiado el estado al parámetro que coincidía para el envío de email. Como veis, algo sencillo esto de las bases de datos, muy útil y que puede reemplazar, como os he dicho al principio, el tener que vincular hojas de cálculo directamente. También es muy útil si tenemos varias bases de datos en base a una misma estructura y queremos vincularla con diferentes escenarios. El hecho de tenerlas integradas directamente con Make facilita muchísimo las cosas. Sí que tenéis que tener en cuenta de que si modificáis, si tenéis una base de datos o varias bases de datos dentro de una misma estructura de datos y modificáis la estructura de datos, corres el riesgo de que también fallen el resto de las bases de datos. Entonces, lo ideal y una buena práctica, ya para terminar, sería que si creáis una estructura de datos, tengáis muy claro cuáles son las bases de datos que están vinculadas a esta estructura, por si modificáis la estructura, pues que no sean perjudicadas, porque ha pasado ya de tener algún quebradero de cabeza de dónde estaba el fallo y el fallo estaba en la estructura. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya resultado de utilidad, que os sirva para seguir conociendo más en profundidad las opciones que os da Make a nivel más básico. Recordad que es un curso básico todavía. Y como siempre, si queréis que siga subiendo contenido formativo sobre cómo funciona Make.com, podéis dejarme un comentario, un like y suscribiros al canal si os está aportando valor. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Bienvenidos a esta octava clase del curso básico de Make. En esta clase vamos a ver un caso de uso de cómo crear un chatbot personalizado que nos va a ayudar a responder de manera automática a preguntas que nos hagan a través de nuestros canales o bien públicos o bien privados, en nuestras redes sociales, en un servidor de Discord, a través de un canal de Slack o incluso responder a nuestros correos electrónicos. Es un caso de uso muy práctico, vais a verlo ahora a lo largo del vídeo. Yo voy a utilizar Slack porque es una herramienta que uso bastante para mi trabajo. La idea del vídeo es poder inspiraros y que os dé ideas de cómo podríais hacerlo con según qué herramientas uséis más a menudo. El proceso es prácticamente el mismo, sea cual sea la red social o la herramienta que utilicéis. Así que vais a ver que es muy sencillo, de verdad os lo garantizo. Son 3 módulos literalmente los que hay que conectar y es muy práctico. Así que, como siempre, vamos a ello. Como veis, yo tengo ya mi cuenta de Slack conectada con Make. Es una cuenta de las sencillas, tiene su propia conexión nativa, no tenemos que conectar APIs, ni webhooks, ni nada por el estilo, como vimos en la clase anterior. Lo que sí tenéis que hacer es conectar vuestra cuenta de Slack con Make, con vuestro correo electrónico. Una vez que conectamos nuestra cuenta, el módulo que tenemos que elegir es el de Watch Public Channel Message, vigilar los mensajes en un canal público. Elegimos de la lista y los canales que tengo yo en este caso, en esta cuenta de pruebas, son todos estos. Imaginad, por ejemplo, para que os situáis en un posible caso de uso, que tuvierais un canal que fuese, pues no sé, soporte o un canal que fuese dudas o algo similar y elegiríamos ese canal. Yo en este caso voy a elegir el de proyectos para el ejemplo y el número, el límite de mensajes que quiero que esté vigilando. En este caso, para hacerlo más fácil, voy a decir que va a ser un solo mensaje y va a empezar a seleccionar o a vigilar el canal a partir de ahora.
En este punto, como os digo, esto aplica a cualquier herramienta, no os quedéis con que solo es para Slack. Para Discord, por ejemplo, es prácticamente lo mismo que os voy a explicar. Lo siguiente que tendríamos que conectar, que es donde viene un poco la magia, es una cuenta de OpenAI, vamos a decir create a completion, como crear un prompt. La cuenta, esto como siempre os he dicho, esto es un poco indiferente. Yo normalmente los casos de uso que vengo haciendo, porque la relación calidad-precio me gusta bastante, es la 4O Mini. Añadimos nuestro prompt, vamos a decir que va a ser el rol de sistema. Y aquí tenéis dos opciones. Si creáis un GPT personalizado, y si no sabéis cómo crear un GPT personalizado, os dejo por aquí la tarjeta, un tutorial que explique también. Si creáis un GPT personalizado donde enseñéis cuál es vuestra empresa, qué tipo de respuestas tiene que dar y alimentéis al GPT con las respuestas que queréis que dé a según qué preguntas, el tono, hasta dónde tiene que dar la respuesta o cómo redirigirlo, no tendríais que conectar este módulo, tendríais que conectar el de mensaje como asistente. Os lo voy a explicar, sería esta opción de aquí. Pero si no tenéis un GPT personalizado y queréis utilizar esta opción del prompt, os recomiendo que utilicéis cosas que ChatGPT sea especialista. Por ejemplo, si queréis dar un soporte sobre dudas relacionadas con WordPress, por ejemplo, porque ofrecéis servicios de diseño web y hay una serie de preguntas que tienen relación con WordPress que las preferís delegar a ChatGPT. Pues en este caso vamos a decirle a ChatGPT que actúe como un experto en WordPress. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en que ChatGPT va a saber responder esa pregunta porque es una pregunta de WordPress. No es una pregunta específica que aplique a nuestra empresa. Para eso os digo que mejor utilicéis un GPT. Espero haber dejado clara la diferencia entre utilizar un módulo u otro. Es un consejo que os doy. En este caso, para hacerlo más genérico, vamos a decirle que se ponga en el papel de un experto en WordPress. Por una parte, le he dicho que, como sistema, actúe como un experto en WordPress y que es el encargado de la atención técnica para un grupo de emprendedores en un sitio web hecho con WordPress. Y voy a meterle un segundo prompt para ponerlo más en situación y que responda a la duda, y aquí es donde realmente estamos creando el chatbot en sí. Vamos a decirle en este caso que el rol es de usuario y aquí en el text content vamos a decirle que analiza la pregunta que te hace el usuario, le digo el nombre del usuario, lo está cogiendo del módulo de Slack y que responda correctamente. Y que aquí tiene la pregunta. Esta es la opción que nos da, es la variable, mejor dicho, de la pregunta. Entonces vamos a quitar este top que nos viene por defecto, vamos a darle a OK. Y lo último que nos faltaría, el tercer módulo que os he dicho, sería añadir la opción de que el propio chatbot responda en el canal, de tal manera que nosotros no tengamos que hacer nada. La respuesta ya va a estar en el mismo canal al usuario prácticamente al instante. Es una pasada, la verdad. Vamos a darle a Slack, en este caso crear un mensaje. Nuestra cuenta ya está conectada. Vamos a decirle que seleccionamos el canal de la lista. Si quisiéramos responder en el mismo canal directamente, lo elegimos. En este caso he cogido el canal de proyectos, pero si tenéis ese canal de dudas que os he dicho, lo lógico sería que responderéis en el mismo canal, pero podría ser que por el motivo que fuese, pues en un canal se hacen las preguntas y en otro canal van las respuestas. Eso ya lo dejo a gusto de cada uno de cada una. En este caso va a ser el mismo canal de proyectos y la respuesta que nos va a dar va a ser el resultado de ChatGPT. En este caso vamos a darle a Choice, mensaje y contenido. Muy sencillo como veis. Damos a OK y vamos a ver cómo luce esto hasta el momento. Falta una cosa por hacer, pero vamos a ir a la cuenta de Slack para que veáis cómo será el proceso. Antes de ir a la cuenta de Slack, hago un pequeño inciso. Aquí os he dicho que pusierais la variable de mensaje. La variable que tenéis que poner es la de text. Fallo mío, estoy un poco acatarrado, así que no olvidéis cambiarlo por text. Ahora sí, vamos a ir a Slack y os voy a enseñar cómo luce todo esto. Estamos en mi cuenta de Slack de pruebas, estamos en el canal que estamos vigilando desde Make y aquí he preguntado cómo puedo crear una entrada para mi blog. Recordad que aquí hay alguien vigilando, que es el chatbot que hemos creado en Make y es un especialista en WordPress. Entonces, si le pregunto cómo puedo crear una entrada para mi blog, le doy y vamos a ver qué es lo que nos contesta prácticamente al instante. Depende de la conexión a internet que tengáis, tardará más o menos, pero no voy a cortar la grabación. Aquí tenéis, dice, claro, crear una entrada para tu blog es un proceso sencillo, te detalla los pasos a seguir, inicia sesión, etc. Y esto ya es una conversación de una persona con un chatbot o con un asistente virtual, llamadlo como queráis. En el caso de que tuvierais alguna duda, no sé, por ejemplo, le puedo preguntar, ¿dónde puedo descargar
un plugin. No hace falta que le digamos que es un plugin de WordPress porque el chatbot está configurado directamente para ser un especialista en WordPress. Entonces le dejo tal cual, no corto el vídeo porque me va a dar la respuesta automáticamente. Aquí tenéis la respuesta. Entonces, esto es un caso de uso muy práctico. Obviamente el prompt lo podéis perfeccionar lo que queráis para que la respuesta sea de una manera u otra, que tenga una longitud de caracteres, o que hable en un tono o que hable en otro tono. Por eso es importante y mi recomendación es que creéis GPTs personalizados para que hablen en el tono de vuestra empresa y con información de vuestra empresa si la duda va a ser relacionada con algún servicio que ofrezcáis vosotros o vosotras directamente. Pero es posible que más de uno esté pensando, vale, pero yo no quiero que el chatbot siempre responda. Solamente quiero que responda si me están preguntando algo en concreto. Entonces vamos a volver a Make, que es lo que nos faltaba por hacer. Y vamos a poner un filtro para que solamente se active este bot cuando nosotros indiquemos una palabra en concreto. Vais a ver a lo que me refiero. Vamos a vuelta a Make. De vuelta al escenario, aquí lo que podemos poner es un filtro para que ChatGPT sepa cuándo va a tener que responder y cuándo no. Es decir, cuándo nuestro chatbot se activa y cuándo no. Es sencillo. Aquí, donde está esta llave inglesa, vamos con el botón secundario, Setup a Filter, establecer un filtro. Y esto va a ser algo así como una especie de comando que le va a dar la orden a ChatGPT para saber cuándo entra a responder y cuándo no. La etiqueta es algo muy personal que podéis poner vosotros. Podemos poner, por ejemplo, filtro o podemos poner, por ejemplo, comando. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que la condición es que el texto, es decir, el mensaje que el usuario nos está escribiendo, tiene que contener, por tanto aquí vamos a decir que el text operator contiene la palabra, por ejemplo, pregunta, dos puntos. Esto es muy personal y esto es lo que nosotros tenemos que dejar muy claro en nuestro canal y decirle a los usuarios que si nos están haciendo una pregunta, tienen que empezar la frase poniendo pregunta, dos puntos, o duda, dos puntos, o consulta, dos puntos, etc. De esta manera, si la frase empieza por pregunta, dos puntos, ChatGPT responderá. Si es una frase normal y corriente sin pregunta, dos puntos, ChatGPT no actúa, de tal manera que la conversación sigue siendo. Esto es muy útil, muy útil, si por ejemplo el escenario, en lugar de ser un canal de Slack, fuese un correo electrónico. Imaginad que queréis gestionar las cancelaciones y decís que los clientes tienen que poner en el asunto cancelación, de tal manera que el escenario capture la palabra cancelación y responda automáticamente a la cancelación. Es uno de los miles de casos de uso que puede tener establecer este tipo de bots. Pero para este caso, y por no alargarlo mucho más, lo dejaríamos así. Entonces, imaginad que el canal es un canal donde interactúan personas. Pues habría una conversación entre las personas y cuando una de ellas pusiera pregunta, dos puntos, entonces ChatGPT, en este caso nuestro especialista en WordPress, entraría a responder en nombre nuestro. Espero que este vídeo os ayude y os inspire en diferentes casos de uso que podáis necesitar. En el curso intermedio haré un tutorial sobre cómo utilizar ManyChat, que es una aplicación muy potente y que, digamos, lleva este caso de uso al siguiente nivel, pero como es algo un poco más complejo, he preferido dejarlo para el siguiente curso, que será un curso más intermedio. De todas maneras, este tipo de chatbots son muy útiles. Es cierto que si el escenario se complica un poco y requiere de alguna otra interacción más compleja, quizá nos ayude, pero en la mayoría de los casos, si tenéis un servicio al cliente sencillo o si respondéis dudas que ChatGPT pueda responder por vosotros, porque sean dudas genéricas y que no apliquen a vuestra empresa, os puede ayudar bastante. Espero que así sea. Si os ha gustado el vídeo, me queréis apoyar al canal como siempre, os recomiendo suscribiros. Si tenéis alguna consulta o una solicitud de algún vídeo que os guste o que os gustaría que hiciera en concreto, me lo dejáis en comentarios y como siempre trato de contestaros a todos y a todas. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Bienvenidos a esta novena clase del curso básico de Make, donde os voy a enseñar cómo poder conectar y controlar dispositivos móviles a través de vuestros escenarios en Make, lo cual abre posibilidades muy interesantes, como por ejemplo poder controlar llamadas entrantes a un dispositivo, poder enviar notificaciones push,
poder subir fotos directamente desde nuestro móvil a pues, una carpeta en Google Drive, por ejemplo, poder activar escenarios si salimos de una zona geográfica, porque también vincula la posición GPS del teléfono. Hay muchísimos casos que se pueden conectar a raíz de estos módulos, especialmente interesante para equipos comerciales, por ejemplo, para alimentar sus CRMs, por poner algún ejemplo, no es el único caso. Así que espero que esta clase os aporte, confío en que así sea. Voy a enseñaros, como siempre, un par de casos básicos para que os acostumbréis y luego podáis explorar por vuestra cuenta. Así que, como siempre, vamos a ello.